Capítulo 3 hundiéndonos. Considerando el problema peludo de Hermione, los tres niños no tuvieron más remedio que dirigirse a la enfermería. Decidido a no poder explicarle a otra persona por qué tenía ese aspecto, Harry se despidió en la puerta de la enfermería en lugar de entrar. En realidad, sin embargo, no quería despedirse de Hermione en ese momento. Lo que realmente quería era arrastrarla a ella y a Ron de vuelta a la soledad de la torre de Gryffindor y averiguar qué demonios acababa de pasar. Necesitaba a sus amigos, pero sabía que Hermione necesitaba atención médica y que la severa enfermera no dejaría que los chicos se quedaran a charlar. Tanto porque estaría ocupada examinándola y acomodándola, como porque ya era muy tarde y había pasado la hora del toque de queda. «Ven a verme mañana antes de irte, Harry», susurró Hermione mientras abrazaba a su mejor amigo. Como chica, solo podía imaginar los pensamientos y sentimientos que le rondaban por la cabeza a toda velocidad en ese momento, y no le sorprendería que se quedara despierto toda la noche. Se propuso mentalmente darle un buen puñetazo a Ron si, dejando a Harry solo con todo esto, se quedaba dormido. «Lo haré, Hermione», afirmó Harry dándole un rápido abrazo. «Estoy seguro de que la señora Pomfrey te curará enseguida. Siento que se hayan quedado en el castillo para hacerme compañía y que ahora sea yo quien los abandone». «No te preocupes, Harry», dijo Hermione con una sonrisa alentadora. «Sí, amigo, asegúrate de volver con nosotros al comienzo del trimestre. Y no me refiero a ingredientes frescos para pociones». «Ron», exclamó Hermione, lanzándole una mirada fulminante al pelirrojo. El profesor Snape jamás usaría a Harry como ingrediente para pociones. El profesor Dumbledore no lo permitiría. Harry tuvo la sensación de que esta última parte la había añadido simplemente para tranquilizarse. No estaba segura de qué pasaba por la mente de Harry con todo lo que acababan de descubrir, y ella también tenía sus propios problemas, pero estaba decidida a ayudar a su amigo. Armándose de valor, se volvió hacia Harry con una sonrisa renovada. «Asegúrate de llevarte a Edwig contigo y escribirnos. Te ayudará a mantener la cordura, ya que cada uno está a punto de estrangular al otro». Ignorando su mirada, Hermione le puso una mano en el hombro y le dio un apretón reconfortante antes de entrar en la enfermería para que le despellejaran. Harry solo esperaba, por ella, que fuera menos doloroso que regenerar sus huesos. «Está completamente loca», afirmó Ron, sacudiendo la cabeza. «Vamos, colega, será mejor que volvamos al dormitorio antes de que Filch nos encuentre y nos haga la Navidad aún más alegre». Harry siguió a Ron sin decir palabra mientras se dirigían a la torre de Gryffindor, pero frunció el ceño al oír a Ron mencionar que era Navidad. Esa mañana había sido maravillosa. Había podido estar con sus amigos y disfrutar de unas vacaciones estupendas. Incluso lo de la Cámara de los Secretos había quedado casi olvidado con la alegría y el espíritu navideño. Entonces tuvieron la brillante idea de tomar la poción multijugos, y todo se torció rápidamente. Ahora, en lugar de relajarse con sus amigos, pasaría las 2 últimas semanas de sus vacaciones con su profesor más odiado. Como si eso no fuera suficiente, este profesor más odiado era el hombre al que ahora se suponía que debía llamar papá. Quizás debería dejar de meterse en asuntos que no le incumbían. Nunca salía nada bueno de ello. El camino de regreso a la sala común de Gryffindor fue extraordinariamente silencioso. Harry deseaba con todas sus fuerzas que Hermione hubiera podido acompañarlos, pues necesitaba con quien hablar. Sabía que Ron estaba ahí para él, pero esto era algo que no comprendería. Harry sabía que lo único que obtendría de Ron sería compasión por haber tenido que lidiar con el murciélago grasiento de las mazmorras, y eso no era todo lo que Harry necesitaba. Hermione, en cambio, lo escucharía atentamente y le daría consejos lógicos, incluso si él no quería oír lo que tenía que decir. También lo escucharía con atención y le permitiría desahogar su frustración y confusión. Ron pareció percibir que Harry ya no tenía ganas de hablar, así que se dirigió a su cama con dosel en el dormitorio junto a Harry sin más que un «buenas noches, Harry». «Buenas noches, Ron», respondió Harry mientras se metía en su cama con dosel, cerraba las cortinas y se dejaba caer sobre la almohada con un suspiro de frustración. Iba a ser una noche muy larga, seguida de 2 semanas aún más largas. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me pasa a mí?, gimió Harry contra la almohada mientras pensaba. La gente se queja de una vida tranquila, normal y aburrida. Sin embargo, no importa dónde esté, mi vida dista mucho de ser normal. Harry pasó toda la noche dando vueltas en la cama, indefenso. ¿Cómo pudo su madre hacerle esto? Aunque solo conocía a sus padres desde hacía 18 meses, había llegado a apreciar las pocas cosas que le habían contado sobre ellos, y ahora le decían que su madre había engañado a su padre.
Y si lograba asimilar esa idea, estaba el hecho de que el hombre con el que la había engañado era la última persona en la Tierra que se imaginaba junto a su dulce y hermosa madre. De hecho, Harry no podía imaginarse a Snape pensando en ella ni un segundo. Era una simple muggle nacida en Gryffindor. Harry desconocía el estatus de sangre de Snape, pero sabía que no le gustaban los Gryffindor. ¿Qué haría especial a su madre? Una parte de Harry estaba furiosa por toda la situación. ¿Cómo pudo Lily engañar a James? Nadie se merecía eso. Y si Snape se había acostado con su madre, la sola idea le daba escalofríos. ¿Por qué demonios lo odiaba tanto? ¿Y por qué su madre le habría ocultado algo así? Si no lo hubiera mantenido en secreto, no habría tenido que vivir con los estúpidos Dursley. No habría pasado toda su vida siendo acosado por Dudley, maltratado por la tía Petunia y regañado por el tío Vernon. Al mismo tiempo, Harry se sentía ligeramente emocionado por ver qué le depararía esta nueva vida. Nunca más tendría que volver con los Dursley. ¿Cuántas veces había deseado que alguien viniera a sacarlo de allí? Sin embargo, Harry luchaba por reprimir ese sentimiento, recordándose a sí mismo que, aunque Snape estaba cumpliendo su deseo, no había nada bueno en él, y probablemente sería peor que los Dursley. A los Dursley no les importaba en absoluto, y Snape probablemente lo mataría por el simple hecho de respirar mal. ¿Quién sabe qué le haría a aquel hombre cuando llegaran a su nuevo hogar por las artimañas que habían salido a la luz esa noche? Por otro lado, tal vez Snape estaría tan disgustado de tener a Harry como hijo que lo ignoraría, y nada cambiaría. Después de todo, Snape tenía una imagen que mantener, y no podía ser visto como padre de un Gryffindor cabeza hueca. Especialmente del niño que sobrevivió. Eso lo arruinaría todo para él. Harry suspiró de nuevo al recordar lo que el sombrero seleccionador le había dicho el año pasado, y también en el despacho de Dumbledore. La idea de que casi lo hubieran puesto en Slytherin nunca se le había quitado de la cabeza, pero este año parecía pensar en ello constantemente. ¿Qué habría pasado si lo hubieran puesto en Slytherin? ¿Lo habría odiado Snape menos? ¿Lo habrían expulsado ya? ¿Tendría amigos? ¿Habría necesitado la poción multijugos? ¿Habría encontrado Malfoy la manera de envenenarlo? ¿Sería amigo de Malfoy? El pensamiento le hizo estremecer, pero medio segundo después se incorporó de golpe en la cama con los ojos muy abiertos. Olvídate del pasado, voy a tener que ser amigo de Draco. Dijo en voz alta, horrorizado y asqueado, pero la única respuesta que recibió fue un ronquido de Ron. Suspirando una vez más, Harry se recostó y se cubrió la cara con la almohada. Bueno, al menos una cosa, eso es seguro, se dijo a sí mismo. Nunca lo llamaré papá. Severus Snape irrumpió furioso en la sala común de Slytherin. Ya había pasado la hora del toque de queda, pero, siendo la noche de Navidad, dudaba que alguien siquiera pensara en irse a dormir. Algo que pronto remediaría. Tal como esperaba, los pocos Slytherin que se habían quedado en el castillo para Navidad estaban dispersos por la sala común. Al divisar a los alumnos de segundo año que buscaba, se abalanzó sobre ellos, haciendo que todos los demás se apresuraran a dejarle paso. No era ningún secreto que cuando el jefe de Slytherin se ponía furioso, nadie quería interponerse en su camino. Si valoraban su vida, claro. Crabbe. Doyle. Su voz sedosa y venenosa captó la atención de los 7 estudiantes presentes. ¿Podrían explicarme cómo dos? Severus se interrumpió. No podía llamar idiota a Potter, Harry, si el chico era realmente su hijo, ¿verdad? Los Gryffindor lograron dejarlos inconscientes, robarles mechones de pelo y encerrarlos en un armario de escobas durante una hora entera mientras se hacían pasar por ustedes. A Severus no se le escapó que los 5 Slytherin restantes miraban a los dos chicos con total asombro. Sabía que ustedes dos se estaban comportando aún más raro de lo normal, gruñó Draco. Severus se sintió satisfecho al ver cómo el color desaparecía del rostro del muchacho. Les conté sobre la cámara debajo del salón. Papá me va a matar. Severus respiró hondo. Draco era un príncipe mimado que lo sacaba de quicio. Narcisa, sin embargo, siempre había hecho la vista gorda ante ese pequeño detalle e insistía en que el niño formara parte de la vida de Severus desde el día de su nacimiento. Narcisa incluso había querido nombrar a Severus padrino del niño. Severus se había negado rotundamente, pero eso no impedía que Narcisa lo llevara a Spinner's End cada verano y lo presentara como tío Seth. Un término que Draco aprendió rápidamente a no usar en la escuela. Sí, Dracomius, continuó Severus con su voz suave. Te sugiero que no divulgues información privada de los Malfoy. Ni siquiera a tus estúpidos compinches.
A Severus no le gustaba insultar a sus Slytherin, pero la idiotez de estos dos en particular nunca dejaba de asombrarlo. Quisiera informarles que también fueron ustedes quienes les permitieron infiltrarse en la sala común, ya que no solo los condujeron directamente al retracto, sino que también les dieron la contraseña para entrar. Los tres acaban de perder 10 puntos de Slytherin cada uno, e informaré a la señorita Parkinson que he encontrado otros voluntarios para el laboratorio y que sus servicios ya no son necesarios. Ahora, les aconsejo a los 7 que recojan sus cosas y se retiren a descansar. Dicho esto, Severus se dio la vuelta y se dirigió a sus aposentos privados contiguos a la sala común, con su túnica ondeando tras él, y los Slytherin metieron apresuradamente sus cosas en bolsas antes de subir corriendo a los dormitorios. No estaban seguros de qué era exactamente lo que tenía al formidable profesor de pociones de tan mal humor, aparte de la infiltración de Gryffindor, pero nadie estaba particularmente ansioso por averiguarlo. Al entrar furioso en su despacho, Severus golpeó con fuerza el escritorio, y al instante aparecieron una botella de whisky de fuego y un vaso. Severus no bebía mucho debido a sus antecedentes familiares, pero esa noche sentía que no podía prescindir de algo fuerte. Se sirvió una buena cantidad de líquido ámbar y se lo bebió de un trago sin pensarlo 2 veces antes de dejar el vaso vacío sobre el escritorio. Severus no regañaba a sus Slytherin delante de toda la escuela, pero cuando metían la pata, sabían que debían esperar su ira una vez a puerta cerrada en la sala común. Entonces, los Slytherin que más le irritaban se convirtieron en sus ayudantes de laboratorio. En lugar de castigos públicos, pasaban su tiempo en el almacén preparando, guardando, etiquetando y limpiando los materiales e ingredientes del laboratorio bajo la supervisión de él mismo o de uno de los prefectos de Slytherin. Severus se sentó en su escritorio y se llevó las manos a la cabeza. Aquello era a la vez su peor pesadilla y su mejor sueño hecho realidad. También era una broma. Tenía que serlo. Esto no era más que la cruel broma del director. Supongamos por un momento que esto no era una broma. Que tal vez, solo tal vez, Lily había concebido esa noche. ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Lo sabía James? Claro que no. Potter jamás habría aceptado criar al hijo de otro hombre. Especialmente si ese otro hombre era Severus Snape. Habría insistido en que llevaran al niño al orfanato, o mejor aún, que lo ahogaran como a un perrito demente. Severus nunca había querido ser padre. Lily lo sabía. Lily había sacado el tema de los hijos una vez, cuando eran adolescentes. Antes de que él la insultara ese día, claro. Ella le había dicho que quería tener muchísimos hijos, y él le había dicho que nunca había querido tenerlos. Lily se quedó atónita y desanimada al oír esto, pero se esforzó por comprender. Severus no sabía cómo ser padre. La figura paterna más cercana que había tenido durante su infancia había sido el padre de Lily. Aún así, aquel hombre difícilmente pudo enseñarle lo que significaba ser padre. Severus era joven y pasaba 10 meses al año en Hogwarts. Los otros 2 meses los dedicaba a jugar con Lily al aire libre, evitando a su propio padre. Tampoco había conocido a los padres de su padre, y los padres de su madre estaban disgustados de que su único hijo se casara con un mugle, por lo que despreciaban a su nieto mestizo. Sin embargo, era el único heredero, ya que era el último príncipe superviviente, así que heredó todas sus pertenencias personales cuando murieron. Nunca sintieron la necesidad de pasar tiempo con él, por lo que no heredó ninguna habilidad que le ayudara a ser padre. Especialmente del príncipe Potter, literalmente. Quizás por eso nunca le había dicho que Harry era suyo. Sabía que él no quería hijos y, para colmo, ya se había casado con James. Lily siempre había sido una mujer de palabra, así que Severus supo de inmediato que, en cuanto dijera sí, quiero, no habría vuelta atrás. Pertenecería a James Potter para siempre. Además, estaba el hecho de que Lily ya sabía que él había aceptado la marca. Si no lo había descubierto antes, que probablemente sí, no habría habido forma de negarlo cuando la evidencia estaba ahí mismo, en su antebrazo, cuando durmieron juntos. Sabía lo que significaba esa marca, y Lily no querría que su hijo creciera en ese mundo. Siempre había luchado contra el Señor Oscuro, e incluso se unió a la Orden del Fénix a pesar de saber que podría costarle la vida. Y así fue. Severus suspiró. Cualquiera que fuera la razón de Lily, ella había ocultado a Harry de Severus y lo había criado como un Potter. James habría visto al niño como su heredero, incluso en el improbable caso de que supiera que el niño no era suyo, y le habría dejado todo al morir. La casa de Lily James podría haber quedado destruida esa noche, pero la mansión Potter seguía intacta.
Severus gimió al pensar en lo mucho que le subiría la fama a la cabeza al mocoso si supiera que era el único heredero de 2 antiguas fortunas y mansiones de familias mágicas. Eso era incluso más de lo que Draco era heredero. Sin embargo, una cosa era segura. Nunca vivirían en la mansión Potter. Harry podría hacer con eso cuando fuera mayor de edad. Por ahora, irían a la mansión Prince. Severus y Harry no eran los únicos con mucho en qué pensar. Albus Dumbledore estaba en su despacho tan despierto como la familia Snape. Esto lo cambiaba todo. Harry no solo perdería la protección que le brindaban los encantamientos protectores de sangre en casa de los Dursley, sino que se quedaría sin espía cuando Voldemort volviera al poder. Albus confiaba en Severus con su vida. Sabía que jamás encontraría un lugar más seguro para Harry que con Severus, pero aún así se quedaba sin espía. Además, Severus tendría que esconderse cuando Voldemort regresara, ya que estaría en lo más alto de su lista negra por ser un traidor. Albus suspiró. Sería casi un milagro que Harry y Severus resolvieran sus diferencias. A la larga, sería beneficioso para ambos. Albus odiaba admitirlo, pero se había equivocado al dejar a Harry con sus parientes. Era imposible saber el alcance del daño que le habían causado. Simplemente no había otro lugar para él. Ahora, sin embargo, tenía a Severus. Quizás no pareciera gran cosa en ese momento, pero Albus sabía que Severus jamás permitiría que le pasara nada malo al niño, y como su padre, incluso podría entrenarlo para que estuviera listo cuando tuviera que enfrentarse a Voldemort en su forma definitiva. Era consciente de que Gilderoy Lockhart distaba mucho de ser un instructor de defensa cualificado, pero a Albus se le estaban acabando las opciones. Nadie quería el puesto, así que tenía que conformarse con lo que encontrara. Sin embargo, con Severus como guía, al menos Harry recibiría el entrenamiento que necesitaba. En cuanto a Severus, Harry le daría sentido a su vida y, con suerte, le brindaría a alguien a quien amar. Albus sabía que Severus nunca se había recuperado del todo de la pérdida de Lily. De hecho, Severus la había perdido 2 veces. Una durante aquella terrible discusión que los separó, y otra cuando su cuerpo sin vida cayó al suelo aquella noche de Halloween. Ahora, tal vez podría sanar, ya que una pequeña parte de Lily seguía viva y ahora regresaba a Severus. Sin embargo, Albus sabía que todo esto dependía de que los chicos dejaran de lado su orgullo y sus diferencias, y aprendieran a trabajar juntos. Capítulo 4. Dando el gran paso, Harry no tuvo que despertarse a la mañana siguiente, estaba bastante seguro de que no había dormido absolutamente nada. Alrededor de las 4, se dio por vencido y comenzó a empacar lo que necesitaría para su estadía de 2 semanas en el infierno. Media hora después, tenía su ropa mugle, los libros escolares, menos los de Lockhart, sus regalos de Navidad y su nube mágica empacados en su baúl escolar, listo para partir. Pensó que necesitaría sus libros escolares por una de 2 razones. 1, Snape insistiría en que usara sus vacaciones de invierno para hacer su tarea, o 2, Harry estaría aburrido a más no poder y tan desesperado por evitar a Snape que realmente querría estudiar. Por supuesto, existía la posibilidad de que ambos escenarios ocurrieran a la vez. Empacó su nube mágica con la desesperada esperanza de poder volarla al menos un poco. Incluso si era escabulléndose por la ventana de su habitación. Siempre y cuando Snape no lo encerrara en una celda fría y oscura que usaba como sótano, claro. Para niños libros suspirando, Harry se sentó en su cama mientras hojeaba el álbum de fotos que Hagrid le había dado en el hospital en junio pasado, después de haber salvado la piedra. La pareja de las fotos se veía tan feliz. Le habían dicho que eran sus padres. Hasta que llegó Hagrid, Harry no sabía los nombres de sus padres ni cómo eran. Entonces, su mundo entero se volvió absolutamente milagroso cuando descubrió que sus padres eran héroes. Todo el mundo mágico lo consideraba un héroe, pero en realidad no tenía nada que ver con él. Más bien, sus padres, o quienes él creía que eran sus padres, habían sacrificado sus vidas para protegerlo. Ahora le decían que el hombre de esas fotos, el hombre que le habían dicho que era su padre y que había dado su vida por él, en realidad no tenía ningún parentesco con él. ¿Habría James sacrificado su vida por Harry si hubiera sabido que no era realmente su hijo? Harry ya no sabía qué pensar, y a las 6, en cuanto terminó el toque de queda, subió al lechuzario para hablar con Edward sobre sus problemas. La lechuza no le dio muchas respuestas, pero el simple hecho de poder llorar en paz y tener a alguien, o algo, que lo escuchara le ayudó muchísimo. No podía ni pensar en comida, y deseaba con todas sus fuerzas poder visitar a Hermione. Sin embargo, sabía que las visitas no estaban permitidas hasta las 8, y la señora Pomfrey se apegaba a esa regla sin excepciones. Lo sabía por experiencia propia, después de las muchas veces que había estado en la enfermería.
A medida que se acercaban las 8, Harry decidió que no le importaba si enfadaba a Snape, el hombre ya estaba cabreado de todos modos, iba a ir a despedirse de Hermione. Colocó a Hedwig en su jaula para poder escribir a sus amigos mientras estaba fuera, regresó a la torre de Gryffindor, cogió su baúl y se dirigió a la enfermería. Miró su reloj y, en cuanto cambió de las 7:59 a las 8, abrió la puerta dejando a Hedwig y su baúl en el pasillo. La señora Pomfrey lo fulminó con la mirada, pero no protestó mientras echaba un vistazo al reloj para ver que ya era hora de recibir visitas. Sin embargo, no interrumpió su trabajo, y Harry vio a Hermione hacer muecas horribles mientras le ordenaban tomar varias pociones asquerosas. Eran las 8:05 cuando la señora Pomfrey finalmente se apartó y dejó a Hermione sola con una gran bandeja de comida que le ordenó que se comiera entera. «Hola Hermione», dijo Harry simplemente antes de sentarse en el borde de su cama. «No puedo quedarme mucho tiempo, pero quería saber cómo estabas». Hermione se encogió de hombros con un suspiro. La señora Pomfrey dice que tardará varias semanas en averiguar cómo revertir todo esto, ya que no es algo que vea todos los días. Espero poder salir antes de que empiecen las clases porque no puedo permitirme quedarme atrás. Harry esbozó una débil sonrisa. Incluso cubierta de pelo, vomitando bolas de pelo y sabiendo que Snape probablemente la mataría, el mayor miedo de Hermione seguía siendo sus notas. Para niños libros. Hermione pareció percibir la inquietud de Harry y le puso una mano peluda sobre la suya. «Todo irá bien, Harry», dijo con sencillez. Harry solo esbozó una débil sonrisa y suspiró. «De verdad, Harry, ya verás. Solo han pasado 2 semanas, y él está tan sorprendido como tú. Les llevará tiempo adaptarse. Si llega el caso, puedes quedarte en tu habitación o en otro sitio para evitarlo. No puede esperar que lo quieras de inmediato cuando todo esto es nuevo para los dos». «Espero que tengas razón, Hermione», suspiró Harry y se puso de pie. «Prométeme que me escribirás todo lo que puedas». Ron lo intenta, pero parece que no lo entiende todo. Hermione bajó la mirada hacia sus patas y suspiró. «No estoy segura de poder escribir ahora mismo, ni de cuándo podré hacerlo, Harry». Como para demostrarlo, levantó una pata y la estiró todo lo que pudo. Los gatos no están hechos para sostener plumas. Harry abrazó a su amiga con fuerza. «Lo siento, Hermione. Te prometo que si sigues sin poder escribir cuando empiecen las clases, solo dime qué quieres que escriba y yo te haré los deberes». Hermione no pudo evitar reírse ante ese comentario. «Suponiendo que mis profesores puedan leer tu letra ilegible, esta oferta no será solo porque también te daría las respuestas a todos tus deberes, ¿verdad?» Harry solo sonrió. «Mi letra no es tan mala, Hermione, y créeme, aunque te escriba la tarea, dudo que me dejes llevármela al dormitorio, así que tendré que hacerla de memoria y olvidaré lo que escribí para que los profesores te pongan una nota más alta». Hermione negó con la cabeza antes de señalar un reloj que marcaba las 8:11. «¿No se suponía que debías estar en el despacho del profesor Snape a las 8 en punto? No has empezado bien estas vacaciones». Harry soltó una risa amarga ante su comentario, pero se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de salir, se volvió. «Lo dices como si hubiera tenido la oportunidad de empezar bien estas vacaciones. ¿Acaso olvidaste por qué me voy del castillo? Me va a matar por descubrir que es mi padre, simplemente por cómo lo descubrimos». Dicho esto, se marchó, dejando a Hermione negando con la cabeza. Al igual que Harry, Severus tampoco dormía. Lo único que hacía era quedarse tumbado en la cama mirando al techo, preguntándose cómo iba a cuidar de un niño. Severus era un hombre muy metódico. Su ropa siempre estaba planchada a la perfección antes de colgarla en su armario. Además, estaba toda en un orden específico. Sus pantalones negros colgaban de la barra de la percha con la cinturilla a la derecha. Su camisa negra colgaba de los brazos de la percha, cubriendo los pantalones, y estaba abotonada de manera que quedara hacia la izquierda del armario. Su túnica negra colgaba sobre la camisa, también hacia la izquierda, de modo que Severus solo tenía que coger una percha y ya tenía su atuendo del día. La ropa recién lavada también se colocaba al fondo de esta cadena de montaje, para que las prendas se rotaran adecuadamente. Sus calcetines estaban cuidadosamente doblados y colocados uno al lado del otro en el cajón superior de su mesita de noche junto con una pila de pañuelos perfectamente planchados, y sus zapatos, perfectamente lustrados, yacían uno al lado del otro en el suelo de su armario. Incluso su cama estaba hecha cada mañana con las esquinas perfectas, como en un hospital, y sin cojines decorativos, faldones ni edredones elegantes.
En su lugar, tenía dos almohadas sencillas, una al lado de la otra, con fundas verdes, sobre una sábana bajera verde, y debajo una sábana encimera verde y un edredón grueso verde. Como nadie veía su habitación, se permitía un toque de color, pero insistía en la perfección cada vez que se levantaba de la cama por la mañana. Tras considerar todo esto, Severus sintió que su mundo se había puesto patas arriba. Dándose la vuelta con un profundo suspiro, Severus cogió la sencilla foto mugle de Lily de su mesita de noche y la miró con tristeza. Soy una persona organizada, Lily. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Suspirando una vez más, Severus se dio cuenta de que no tendría ni un respiro esa noche, así que decidió levantarse y hacer lo que mejor sabía hacer: listas. Listas de reglas, procedimientos, horarios y demás. Severus paseaba por su oficina a las 7:55 y miraba el reloj cada 30 segundos. Ahora que era el momento de llevar al chico a casa, a Severus le costaba cada vez más respirar. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Regresarían ambos con vida a Hogwarts al comienzo del curso, o acabaría en Azkaban junto con los demás mortífagos por haber matado al chico? Severus suspiró al mirar su reloj y ver que finalmente marcaba las 8:01. Claro que el mocoso iba a llegar tarde. El príncipe Potter se rebelaría con todas sus fuerzas por tener que vivir con el murciélago de las mazmorras. Snape estaba bastante seguro de que tarde o temprano tendría que infiltrarse en la torre de Gryffindor y arrastrar al chico a la fuerza. Sin embargo, no tenía ganas de hacerlo ahora mismo, así que decidió comprobar que tenía todo. Aunque ya lo había revisado 10 veces. Con el ceño fruncido, Severus salió furioso de su oficina cuando marcaba las 8:10. Ese chico iba a acabar con él, y ahora tendría que soportarlo para siempre. Su túnica negra ondeaba tras él mientras subía corriendo las escaleras hacia la planta principal del castillo, pasando por el gran comedor. Severus asomó la cabeza y recorrió con la mirada la mesa de Gryffindor con la esperanza de encontrar al chico comiendo con el mocoso Weasley, ya que Granger estaba en el hospital, pero lo único que vio fue un mar de rojo. Los gemelos, el chico más pequeño y la chica comiendo juntos por una vez, sin rastro de pelo negro. Adiós a la idea de no tener que infiltrarse en la torre de Gryffindor. Para niños libros. Severus dejó que la puerta se cerrara tras él y siguió por el pasillo, decidido a sacar al mocoso de la comodidad de su sala común. Una leve sonrisa de satisfacción comenzó a asomar en sus labios al darse cuenta de que, al infiltrarse en la sala común de Gryffindor, aterrorizaría por completo a cualquier estudiante que estuviera allí. Los pequeños monstruos se darían cuenta de que ni siquiera en sus salas comunes estaban a salvo del murciélago de las mazmorras, porque él era jefe de casa y tenía el poder de entrar en cualquiera de las 4 casas. No es que alguna vez lo hubiera deseado hasta ahora. Excepto quizás para destripar a los gemelos Weasley. Severus no llegó al santuario de leones, pues en el tercer piso vio a un chico de pelo negro y desaliñado arrastrando un búho enjaulado y un baúl escolar escaleras abajo. Severus tuvo que detenerse un instante para asimilar la escena, ya que no estaba acostumbrado a ver un reflejo de sí mismo de niño. Le tomó un segundo recomponerse, pero con un profundo suspiro, Severus finalmente dio un paso al frente. Señor, Severus tuvo que detenerse al darse cuenta de que aún no tenía ni idea de cómo llamar al chico. Gruñendo, decidió no usar ningún nombre y simplemente continuar. Supongo que recuerdas que eres un mago, ¿verdad? Sin esperar la respuesta del chico, Severus siguió hablando sin parar. Ilumíname entonces, ¿por qué no has recuperado las neuronas necesarias para usar magia que te ayude en tu tarea de transportar tus cosas por el castillo? Si no me equivoco, hay varios hechizos que te serían útiles aquí. Sacando su varita, la apuntó perezosamente al baúl de Harry, decidiendo demostrar cada hechizo a medida que lo anunciaba. Podrías, por ejemplo, usar un encantamiento de peso pluma para hacerlo más ligero. Severus vio al chico casi tropezar cuando el peso del baúl desapareció e intentó contener su mueca de desprecio. Si no recuerdas ese, siempre puedes encoger tu equipaje y llevarlo en el bolsillo. Dicho esto, vio como los ojos del chico se abrían de par en par cuando el baúl se encogió hasta caber en la palma de su mano. Claro, si olvidas ambas cosas, sé perfectamente que el profesor Flitwick te enseñó en primer año a levitar objetos. Tras una última demostración, Severus agitó su varita y el tronco, del tamaño de la palma de la mano, empezó a flotar en el aire. Dado que ese es el primer encantamiento que aprendes, espero que tengas la suficiente inteligencia para usarlo cuando lo necesites. Para no ser pariente directo de James Potter, tienes un cerebro del tamaño de un guisante, igual que él. Harry solo pudo fulminar con la mirada al hombre que tenía delante.
Incluso ahora que lo habían proclamado hijo suyo, seguía tratándolo como si fuera estúpido. Mi padre, James, no tenía un cerebro del tamaño de un guisante. Puede que ahora seas mi tutor, pero no puedes insultar a James. Puede que no sea mi verdadero padre, pero aún así dio su vida por la mía. La ira de Harry hervía. No iba a permitir que Snape hablara mal de James cuando en realidad era su madre la que era la zorra. No es que estuviera dispuesto a admitirlo, ya que todavía no estaba seguro de toda la historia y no sabía si alguna vez lo estaría. Y para su información, profesor, el tono de Harry era frío y tuvo que apretar los dientes para no maldecir mientras hablaba. Resulta que la magia está prohibida en los pasillos. Soy consciente de que la magia facilita las cosas, pero si la usara y Filchotu pasaran por allí, me castigarían por infringir las normas del colegio y usar magia en los pasillos. No sabía que romper las reglas estuviera por encima de ti, se burló Severus, odiando admitir incluso para sí mismo que el chico tenía razón. Bueno, supongo que si voy a estar castigado 3 semanas, debería esforzarme por seguir las reglas. Harry se encogió de hombros a medias, pero su mirada permaneció fija. Estas 2 semanas iban a ser muy largas. Es curioso, porque creo recordar que te dije que estuvieras en mi oficina a las 8, y viendo que ahora son las 8:17, Severus miró su reloj, no parece que estés haciendo mucho esfuerzo. Bueno, lamento que me preocupe por cómo está mi amiga y quiera saber cómo está antes de que me mantengan cautiva contra mi voluntad durante 2 semanas, gruñó Harry. Así que había ido a ver a la señorita Granger. Qué amable de su parte. Severus se preguntó si el chico Weasley lo habría pensado, ya que obviamente estaba ocupado atiborrándose en el gran comedor. Sin embargo, a pesar de la consideración del chico hacia su amiga, Severus no podía dejar que se aprovechara de él. Les aseguro que la vida de la señorita Granger no corre peligro inmediato, y no estaría en la enfermería si ustedes 3 no hubieran decidido entrometerse en algo que no les incumbe otra vez. Recuerdo que la última vez que hicieron esto, el señor Weasley terminó con una leve conmoción cerebral y usted casi muere. En cuanto a estar retenido contra su voluntad, les aseguro que yo tampoco planeaba pasar mis vacaciones de invierno así. Harry negó con la cabeza. Esto no los llevaba a ninguna parte, y lo único que conseguían era informarle a Harry de que, aunque ahora era padre, seguía sin tener a nadie que lo quisiera de verdad. Ni que se preocupara por él, para el caso. Bueno, profesor, si le preocupa tanto que llegue tan tarde a su despacho, ¿por qué seguimos discutiendo en el pasillo? Severus no se dignó a responder, sino que dio media vuelta y bajó furioso las escaleras hacia su oficina, con Harry siguiéndole en silencio. Al llegar al despacho de Severus, este bajó un sencillo cuenco de barro y le ofreció a Harry un polvo gris brillante que le hizo gemir. Desde su viaje al callejón nocturno a principios de verano, a Harry no le gustaba viajar con polvos flu. Le daban náuseas, tenía miedo de golpearse los codos, la ceniza le provocaba arcadas y quién sabía por dónde saldría la próxima vez. Sin embargo, no iba a dejar que Snape se enterara de nada de esto, así que tomó una pizca del polvo antes de mirar al hombre y preguntar: ¿A dónde vamos, profesor? Para niños libros. Supongo que has viajado con polvos flu, señor Harry. Severus decidió que era un buen momento para usar el nombre del chico, ya que no estaba en problemas, pero no pudo evitar una leve sonrisa al ver la sorpresa del niño al oírlo. Severus tuvo que admitir que también le sonaba extraño. Sin embargo, al recibir un asentimiento del niño, Severus decidió continuar. Nuestro destino es la mansión del príncipe. Así que recuerda hablar con claridad y no te sorprendas demasiado por el aspecto descuidado del lugar cuando llegues. No he estado en la mansión del príncipe en muchos años. Harry asintió una vez para indicar que había entendido y luego dio un paso al frente. Arrojó el polvo a la chimenea y observó cómo las llamas se volvían de un verde esmeralda antes de respirar hondo y pasar. Antes de hacer nada, se abrazó fuertemente el torso para asegurarse de que sus codos no estorbaran, cerró los ojos y pronunció con firmeza Prince Manor, sintiendo al instante como si fuera una peonza que acaban de soltar para que gire. Se negó a abrir los ojos, pero decidió que se sentía menos mareado al no ver el mundo girar a su alrededor. Cuando Harry por fin abrió los ojos, casi se le cae la mandíbula al suelo. La sala de estar que ahora contemplaba era enorme. Era tan grande que cabría toda la casa de los Dursley dentro. Capítulo 5. Estableciendo las reglas. La cabeza de Harry seguía dando vueltas mucho después de que el mareo del viaje por la red flu desapareciera. No podía creer lo que veían sus ojos al mirar alrededor de la mansión príncipe. No solo desprendía riqueza a raudales, sino que también dejaba claro que era el hogar de un sangre pura. Pero Snape no era sangre pura.
Al menos, Harry no lo creía. Claro que, en realidad, no conocía muchos apellidos de sangre pura aparte de Potter, Weasley y Malfoy. Ni siquiera estaba seguro de cuántos slytherinos tentaban apellidos de sangre pura. Solo sabía que cada uno había crecido con al menos un padre mago. Ese pensamiento le hizo cuestionar una vez más la afirmación del sombrero seleccionador de que debería haber sido un Slytherin. No sabía nada del mundo mágico y estaba seguro de que lo habrían devorado vivo en una casa que quería deshacerse de todos los nacidos de mugles. Sobre todo teniendo en cuenta que su madre era nacida de mugles. Para niños libros. Harry dio un salto enorme y giró rápidamente mientras la chimenea volvía a encenderse a sus espaldas. Tras ver el salón, Harry había olvidado que Snape aún no había llegado, y cuando el hombre salió de entre las llamas esmeralda, Harry intentó calmar su corazón acelerado sin que Snape se diera cuenta de que lo había asustado. Sí, asustado era la palabra correcta. Era imposible que el murciélago de las mazmorras lo hubiera asustado. Severus suspiró profundamente al contemplar la habitación. No había pasado mucho tiempo allí durante su infancia, y no había regresado desde que heredó la casa, pero al menos no guardaba los malos recuerdos de Spinner's End. La única razón por la que se había quedado en Spinner's End hasta ahora era porque no había planeado necesitar la ayuda de sus estimados abuelos, sobre todo porque nunca le habían caído bien. Sin embargo, Spinner's End no era un buen lugar para que un niño creciera, y no había forma de que se quedara en la mansión Potter, así que solo le quedaba la mansión del príncipe. Blinky. Gritó Severus. ¿Quién es BL? Empezó a preguntar Harry, pero lo interrumpieron y dio un respingo al oír un fuerte estallido. Una criatura con orejas caídas y ojos grandes, envuelta en una vieja funda de almohada, se materializó de la nada. Al mirarla, Harry abrió los ojos de par en par al recordar a Dobby. Era un elfo doméstico. ¿Acaso Ron no había dicho que solo las familias de sangre pura con mucho dinero tenían elfos domésticos? El amo Severus ha vuelto, dijo con una voz chillona que hizo que Harry se estremeciera. Blinky no esperaba al amo Severus. La casa no está lista. La elfa empezó a retorcer las orejas y Severus hizo un gesto agitado con la mano. ¿No me esperabas, Blinky? No te preocupes, Severus odiaba sonar tan cansado. El día apenas comenzaba. Severus se alegró de ver que la elfa dejaba de retorcerse las orejas y suspiró al ver a Harry y a la elfa mirándose con igual asombro. Harry, esta es la elfa de la mansión príncipe. Obviamente, se llama Blinky. Sirve a la casa y a sus ocupantes, pero eso no significa que debas darle órdenes constantemente, especialmente con tareas idiotas como traerte un par de calcetines porque eres demasiado perezoso para ir a buscarlos tú mismo. Severus vio a Harry poner los ojos en blanco y apretar los dientes mientras contaba hasta 10 antes de sujetar la barbilla del chico con la mano y mirar fijamente esos vívidos ojos verdes. Hoy vamos a repasar muchas cosas, señor Potter. Severus decidió que, dado que el chico probablemente insistiría en conservar el apellido Potter, y además era su nombre legal, bien podría llamarlo por él cuando necesitara el apellido. Primero que nada, me mostrarás algo de respeto. Eso significa que no toleraré que pongas los ojos en blanco. Si te vuelvo a pillar haciéndolo, te lanzaré un hechizo para que tus ojos se queden así durante un par de horas. ¿Entendido? Entendido, murmuró Harry, conteniendo las ganas de poner los ojos en blanco otra vez. No era tonto y odiaba que lo trataran como tal. También le molestaba mucho que Snape pareciera creer que era una especie de príncipe. Bueno, como era hijo de Snape y Snape descendía de la familia Prince, supuso que en cierto modo lo era, pero no de la forma en que Snape parecía pensarlo. Bien, Severus soltó la mandíbula del chico y se volvió hacia su elfa doméstica, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Blinky, este es Harry. Acabamos de descubrir que es mi hijo, así que necesitará un hogar adecuado, lo que significa que volveremos aquí para las vacaciones. Los ojos de la elfa parecieron iluminarse ante la perspectiva de tener la casa ocupada de nuevo para poder ser útil. Esto hizo que Severus negara con la cabeza en silencio. Severus había intentado liberar a Blinky cuando se convirtió en el amo de la mansión, pero la estúpida elfa había tenido un ataque de nervios creyendo que era inadecuada. Severus finalmente dejó el asunto y la dejó quedarse, aunque no pensaba usarla, ya que no iba a regresar a la mansión ni a sacarla de su hogar. Ciencia, películas de ficción y fantasía. Blinky, prepara la casa para el amo y el pequeño amo de inmediato, dijo la elfa alegremente, dando saltitos de emoción. Luego se alejó rebotando, hablando consigo misma. Hay tanto que hacer ahora que el amo Severus ha regresado, sobre todo porque trae al pequeño amo Harry.
Blinky empezará preparando el desayuno para los amos, y luego arreglará las habitaciones para que tengan donde descansar y dormir. Después, Blinky preparará el resto de la casa. ¡Ay, Blinky tiene tanto que hacer! Siéntate, Harry, ordenó Severus, señalando alrededor de la sala. El lugar necesitaba una buena limpieza, pero los muebles no les harían daño. Excepto, claro está, su túnica negra. Harry hizo lo que le dijeron y se sentó en una vieja mecedora, mientras Severus se sentaba frente a él en un sillón reclinable de cuero. Iba a ser un día largo. Las cosas van a ser muy diferentes por aquí de lo que seguro estás acostumbrado, Harry. Severus insistió en llamarlo por su nombre de pila. Para empezar, Blinky será nuestra elfa doméstica, pero no va a limpiar nada de ti. Serás el único responsable de mantener tu habitación presentable. Blinky ni siquiera podrá entrar en tu habitación, salvo para ir a buscarte o en circunstancias muy especiales que yo dictaré. Y antes de que pienses que puedes darle órdenes a Blinky a mis espaldas, puede que tenga que obedecer las tuyas, pero como yo soy el amo de la casa, debe obedecer las mías antes que las tuyas. No podrá desobedecer mis órdenes para obedecer las tuyas, así que ni lo intentes. Harry se mordió el labio para no poner los ojos en blanco. Sinceramente, Snape actuaba como un completo idiota. Sí, señor, logró decir entre dientes apretados. Blinky también se encargará de limpiar las demás habitaciones de la mansión, pero no tendrá que recoger tus trastos. Se espera que recojas lo que ensucies. Ella preparará todas las comidas para nosotros dos, pero luego la ayudaremos recogiendo la mesa y lavando los platos que usemos. Severus quería que el chico aprendiera ética laboral, pero también sabía que no podía darle demasiadas responsabilidades a Harry sin ofender a la elfa doméstica. Ella se enorgullecía mucho de su trabajo y podía ser muy sensible si sentía que no estaba haciendo bien su trabajo. Sin embargo, si el chico se metía en problemas, Severus tendría que ordenarle a la elfa que permitiera a Harry hacer algunas de las tareas, incluso si tenía que castigarla para conseguirlo. Ciencia, películas de ficción y fantasía. Además, si bien es cierto que estás de vacaciones, eso no significa que debas descuidar tus estudios. Dedicarás una hora diaria a trabajar en tu escritorio en tu habitación haciendo la tarea. Confío en ti durante esta primera semana y espero ver cuánto has avanzado al final de la misma. Si considero que tu trabajo no es satisfactorio, ya sea por la calidad o la cantidad, pasarás el resto de las vacaciones trabajando conmigo en mi estudio durante 3 horas al día, incluso después de haber terminado tus tareas. ¿Me explico? Cristal, afirmó Harry, provocando que la mirada de Severus se intensificara. Tampoco se te permitirá corretear por la casa a todas horas de la noche, continuó Severus, queriendo dejar esto bien claro. La profesora McGonagall puede permitir que sus alumnos deambulen después del toque de queda, pero te aseguro que si sales de tu habitación después de la hora permitida, me enteraré y no te gustarán las consecuencias. A las 8 cada noche irás a tu habitación para ducharte y hacer lo que necesites. Si terminas tu rutina nocturna, podrás leer tranquilamente o hacer alguna otra actividad silenciosa en tu habitación que no requiera tiempo para limpiar, porque a las 9 en punto será hora de apagar las luces e irse a la cama, donde permanecerás el resto de la noche, o te aseguro que no te gustarán las consecuencias. Harry se quedó boquiabierto al ver al hombre frente a él. ¿Se suponía que debía acostarse a las 9? No era un bebé. ¿Y si no puedo dormirme a las 9? Preguntó apretando los dientes, esforzándose por no perder la paciencia. Entonces podrás contar ovejas mientras estás tumbado en la oscuridad, gruñó Severus. Este niño era realmente insoportable. Tienes 12 años, Harry, y las 9 es una hora perfectamente razonable para ir a la cama. Pero ni siquiera los de primer año se acuestan tan temprano, argumentó Harry, levantándose enfadado de su silla. Quizás en Gryffindor, pero te aseguro que los prefectos de Slytherin se encargan de que todos los alumnos de primero y segundo estén acostados a las 9 en los dormitorios de Slytherin, y tú acatarás mis reglas, ya que ahora soy tu tutor. Eso también implicará algunos cambios en tu horario cuando comiencen las clases. Puede que no seas un Slytherin, Harry, pero como eres mi hijo, te tratarán como tal. Me gustaría ver eso, murmuró Harry, dejándose caer en la mecedora y cruzando los brazos con enfado. Severus optó por ignorar su comentario. Todos mis alumnos de Slytherin deben asistir a una sesión de estudio y a una de educación física. Si bien estas dos áreas no se imparten a todos los estudiantes en Hogwarts, me aseguraré de que todos se mantengan en forma, completen sus tareas y reciban ayuda si la necesitan.
Los alumnos del equipo de Quidditch están exentos de la hora de educación física, ya que entrenan, pero aún así deberán asistir a las sesiones de estudio con el resto de los Slytherin. De ninguna manera puedo estar en una habitación llena solo de Slytherin. Gritó Harry finalmente. ¿Acaso Snape intentaba matarlo? Todos ya lo consideraban el heredero de Slytherin, ahora iba a empezar el trimestre como hijo del jefe de Slytherin, y si tenía que asistir a clases exclusivas de Slytherin, todos pensarían que era el verdadero heredero. No me gritarás, espetó Severus con una voz mortalmente tranquila que hizo que Harry se hundiera en la silla lo más que pudo. Recuerda tratarme a mí y a todos los demás adultos con respeto, jovencito, o no te gustarán las consecuencias. En cuanto a sentarte en una sala llena de Slytherin, puedes hacerlo y lo harás. Si lo deseas, y ellos están de acuerdo, también puedes traer a la señorita Granger o al señor Weasley. No me cabe duda de que a la señorita Granger le vendría bien con su carga de trabajo. Sin embargo, tu presencia, con o sin tus ayudantes, es necesaria cada tarde de 4 a 5, donde un prefecto de Slytherin o yo mismo presidiremos la sesión de estudio. En cuanto a tus vacaciones, te encuentras en una situación delicada debido a la travesura que tú y tus amiguitos decidieron hacer. Normalmente, cualquier niño mío que hiciera algo así estaría castigado durante mucho tiempo. Sin embargo, como no te diste cuenta en ese momento, he decidido ser indulgente contigo esta vez. Harry miró a Snape con escepticismo. Tenía la sensación de que aquel hombre tenía una idea muy distinta de lo que significaba ser indulgente, sobre todo teniendo en cuenta que ya había pasado 3 semanas de castigo cuando empezaron las clases de nuevo en enero. Como ya te dije, si hubieras sabido lo que te esperaba antes de hacer esta estupidez, te habrían castigado durante mucho tiempo, continuó Severus al ver que el chico le prestaba atención. Por lo tanto, seguirás castigado para que sepas qué esperar la próxima vez que actúes sin pensar, como sueles hacer. Cada vez que te castiguen, escribirás 1000 frases por cada semana de castigo. Severus observó cómo el chico apretaba la mandíbula y continuó antes de que lo interrumpieran. Esta vez, solo estarás castigado hasta que me entregues las 1000 frases. ¿1000? Eso no es indulgente en absoluto. Gritó Harry una vez más mientras se levantaba de su silla. Tenía razón, Snape no tenía ni idea de lo que significaba indulgente. Para niños libros. Al contrario, señor Potter, insistió Severus con frialdad. Estoy siendo muy indulgente. En circunstancias normales, habría estado castigado 2 semanas enteras, con un montón de tareas adicionales y 2000 líneas. 1000 habrían vencido al final de la primera semana y las 2000 al final de la segunda. Si alguna de ellas se hubiera retrasado, habría añadido otra semana a su castigo. Esta vez, tiene suerte porque no tendrá tareas adicionales y podrá decidir cuánto tiempo estará castigado. En cuanto entregue esas 1000 líneas, se levantará el castigo. Ya sea esta noche o dentro de 2 meses, es su decisión. Sin embargo, le aconsejo que no lo prolongue, porque no disfrutará estando castigado. Harry estaba furioso. No tenía ni idea de qué esperar durante el castigo, ya que nunca le permitían hacer nada en casa de los Dursley, y nada de lo que hacía Dudley estaba mal. Pero con Snape, sabía que sería terrible. También sabía que no podía provocarlo mucho más sin acabar con el cuello roto, así que se recostó en la silla y apretó los dientes antes de volver a hablar. ¿Qué pasa cuando me castigan? Severus no estaba del todo seguro de qué castigo quitarle al chico, ya que tenía muy poca idea de qué hacía para divertirse aparte del Quidditch, así que simplemente se encogió de hombros. Mientras estés castigado, pasarás todo el tiempo que no estés haciendo tareas, esta vez todo, en tu habitación. Sin embargo, antes de que se te ocurra alguna idea brillante, Blinky habrá quitado todo tu material de lectura placentera, así como cualquier juego de tu habitación, dejando las únicas opciones de entretenimiento siendo tus libros de texto y el material requerido para tus líneas asignadas. No se te permitirá volar, comerás solo en tu habitación y no se te permitirá escribir a tus amigos. Severus pudo oír la protesta incluso antes de que el chico abriera la boca de golpe. Por supuesto, puedes enviar una carta rápida a tus amigos hoy para asegurarles que no te han destrozado y molido para hacer ingredientes de pociones. Todavía. Severus no pudo evitar añadir la última parte, ya que aún no estaba seguro de poder contenerse de estrangular al chico. Tu hora de acostarte también será diferente mientras estés castigado. En lugar de prepararte para ir a la cama a las 8, te prepararás a las 7 y las luces se apagarán a las 8. Si no cumples con esto, tu castigo se prolongará. Sí, señor, apenas logró gruñir Harry mientras se aferraba con fuerza a los brazos de su mecedora.
No se consideraba un chico irracional, pero todo esto era ridículo. Si bien ya sonaba mejor que la vida en casa de los Dursley, siempre y cuando tuviera tiempo libre sin estar castigado, que su profesor le impusiera todas esas reglas como si no tuviera opción, lo irritaba profundamente. Harry estaba acostumbrado a que los Dursley lo maltrataran, pero Snape era otra historia. Había pasado el último año y medio intentando demostrarle que no podía intimidarlo, ni siquiera siendo su profesor. Ahora no tenía opción, y Harry estaba seguro de que iba a perder la cabeza. ¿Qué tipo de cosas me harán quedar castigado? Harry había logrado controlar un poco su ira, así que esta vez sus palabras no fueron un gruñido, pero su agarre en la mecedora no había disminuido. Severus no se esperaba la pregunta. De hecho, no se esperaba muchas de las reacciones del chico durante toda la conversación. Sí, el mocoso había gritado un par de veces y obviamente estaba siendo desafiante, pero Severus había pensado que tendría que ponerle un hechizo pegajoso en el trasero para mantenerlo en la silla y un maleficio para que no pudiera interrumpir. Se esperaba una rabieta al estilo Potter. Sin embargo, considerando todo, el molesto cabeza hueca se lo estaba tomando bastante bien. Aunque Severus no podía esperar que durara. Probablemente rompería todas las reglas del libro en cuanto lo dejaran libre de esta discusión. Tendría que pedirle a Blinky que lo vigilara discretamente. Siendo sincero consigo mismo, Severus no estaba del todo seguro de por qué castigaría al chico. Sin duda, por planes descabellados como el que acababa de idear, pero no sabía qué sería demasiado severo o no. La noche anterior había dedicado toda su atención a decidir que el chico merecía un castigo, y a todo lo que eso implicaba. Suspirando, Severus supo que tendría que ser honesto con el chico. Sinceramente, no estoy del todo seguro. Las cejas de Harry se alzaron por encima de su frente y no pudo evitar mirar a su profesor con asombro. Harry esperaba que el hombre le dijera bruscamente que lo castigaría cada vez que se le ocurriera romper alguna regla. Decir que no estaba seguro de cuándo lo castigarían podría haber dado la impresión de que Snape se lo inventaría sobre la marcha, pero su tono de voz indicaba que realmente estaba intentando ser justo. Claro que probablemente todo aquello era producto de la imaginación de Harry y lo castigarían en cuanto olvidara atarse bien las zapatillas. «Amo Severus, pequeño amo Harry», chilló una voz que los hizo sobresaltarse a ambos. «Blinky tiene el desayuno listo». «Gracias, Blinky», dijo Severus, controlando rápidamente los latidos acelerados de su corazón. En serio, iba a tener que acostumbrarse a esa elfa tan tonta. Volviendo su atención a Harry por un momento, Severus suspiró. «Te prometo que te haré saber las consecuencias de las distintas reglas en cuanto lo sepa, Harry. No tuve mucho tiempo para prepararme para todo esto». Dicho esto, se levantó del sillón reclinable y siguió a la elfa a la cocina. Sin embargo, antes de desaparecer de la vista, se volvió hacia Harry. «Será mejor que te quedes cerca. Es fácil perderse en esta casa si no conoces el camino, y Blinky no es muy paciente a la hora de comer lo que prepara». Harry, convencido de que Snape probablemente tenía razón sobre lo fácil que era perderse, se puso de pie rápidamente para seguir al hombre a la cocina. Allí, Blinky estaba llenando 2 platos con panqueques, un poco de tocino y un plátano cada uno. «Blinky lamenta que no sea mucho, amo y amo». Blinky no ha ido a comprar comida porque no sabía que el amo volvería a casa. Blinky irá a comprar comida antes del almuerzo. «Esto estará bien, Blinky, gracias». El tono de Snape hizo que Harry arqueara ligeramente las cejas. Incluso con su acento de Slytherin, Harry nunca había oído a ese hombre decir gracias, y mucho menos que lo dijera de verdad. A Harry le daba vueltas la cabeza mientras se dirigía tímidamente al asiento vacío. «Blinky, solo pusiste 2 cubiertos en la mesa», dijo con sencillez, sin sentarse todavía. «¿No vas a unirte a nosotros?» Los ojos de Blinky se abrieron aún más mientras sacudía la cabeza enérgicamente, haciendo que sus orejas se movieran. «Blinky nunca comerá con la familia, pequeño amo», afirmó la elfa con un tono extrañamente horrorizado. Luego miró nerviosamente a Severus, y Harry sintió que se le encendía la mecha. «¿Por qué no puedes comer con nosotros?», exigió, mirando fijamente al hombre, quien de repente se llevó la mano a la frente, con aspecto muy cansado. «Tú preparaste la comida, Blinky. Deberías poder comer con nosotros». Cuando la elfa siguió moviendo la cabeza de un lado a otro, Harry se apartó del plato en la mesa. «No voy a comer a menos que tú comas, Blinky». Harry no podía creer que a Blinky no se le permitiera comer con ellos a pesar de que ella había preparado la comida.
Esto era exactamente lo que le había pasado tantas veces en casa de los Dursley, y no iba a dejar que Snape se saliera con la suya, aunque Blinky fuera una elfa. Harry, siéntate y desayuna, dijo Severus con voz cansada. ¿Qué le pasaba al chico? Severus pensaba que se quejaría de que sus panqueques no tenían chispas de chocolate y le pediría a Blinky que los devolviera y los rehiciera. En cambio, se negaba a comer porque el maldito elfo no estaba sentado a la mesa. No, insistió el chico de cabello negro, retrocediendo aún más. Blinky tiene que comer con nosotros. Blinky no come con la familia. Blinky no come con la familia. La elfa exclamó devastada mientras sus sacudidas de cabeza se volvían cada vez más violentas. Blinky, buena elfa, no comas con la familia. Blinky come más tarde. Te aseguro, Harry, que Blinky no se morirá de hambre, afirmó Severus, cada vez más agitado. Comerá más tarde. No, ella comerá con nosotros, afirmó Harry con terquedad. O no comeré yo. Bien, como quieras. Severus ya había tenido suficiente. Si el príncipe Potter iba a comportarse así, era hora de ponerle las cosas en claro y demostrarle que no iba a salirse con la suya. Blinky, retira el plato de Harry y llévalo a su habitación para que empiece su castigo. Dicho esto, clavó el tenedor en su propio desayuno y empezó a comer sin decir una palabra más. Harry solo pudo fulminar con la mirada al hombre mientras las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de Blinky. Con un chasquido de dedos, retiró el plato del desayuno de Harry y lo tomó de la mano. Sin decir palabra, Harry siguió a la elfa. Si Snape iba a ser así, pues le parecía bien. De todos modos, no necesitaba comer. Tenía mucha práctica pasando hambre. Estaba decidido a no comer hasta que Blinky fuera tratada con respeto, especialmente si iba a ser ella quien limpiara la mayor parte de la casa y cocinara todas las comidas. Capítulo 6. No es lo que parece. Harry no dijo ni una palabra mientras Blinky lo guiaba por una enorme escalera hasta el segundo piso. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que había un tercer piso encima de él y se preguntó cuán grande sería la casa. Los Dursley no habían sido aristócratas, ni mucho menos, pero tenían una casa bonita. Pensaba que tener 4 habitaciones era mucho, pero este lugar obviamente tenía muchas más. Aún no había visto gran parte de la casa, pero había notado varias habitaciones grandes solo en la planta baja, además de la cocina y la sala de estar a la que habían llegado. Mientras Blinky lo guiaba por un largo pasillo en este segundo piso, Harry contó 4 puertas cerradas, y cuando Blinky le abrió una, casi se le cae la mandíbula al suelo. Detrás de esa única puerta no había una habitación, sino otra sala de estar con 2 puertas cerradas. Dormitorio, esta es la habitación del señor Harry ahora, dijo Blinky, ignorando la expresión de asombro en el rostro de Harry. La sala de estar donde se encontraban tenía un robusto escritorio de roble teñido de marrón oscuro, con una silla del mismo material. A cada lado, 2 grandes estanterías de roble. Blinky lamenta que no esté limpia, señor Harry, se disculpó la elfa mientras correteaba por la habitación, chasqueando los dedos para quitar el polvo de las estanterías y el escritorio. Era evidente que la habitación llevaba años deshabitada. No te preocupes, Blinky, dijo Harry mientras observaba al elfo encender una chimenea crepitante en la habitación. Junto al fuego había un gran sillón reclinable de cuero negro y un sofá a juego, también de cuero negro, con una mesa de centro de roble oscuro entre ambos, que hacía juego con el escritorio y las estanterías. Esta habitación no solo era un lugar ideal para estudiar, sino que también sería un sitio cómodo para sentarse a charlar con amigos. Si es que alguna vez recibía visitas, claro. Harry suspiró al mirar las paredes. Eran de un verde Slytherin intenso, y aunque el suelo era de madera, tenía alfombras verdes gruesas con flecos plateados en los bordes. Típico de Slytherin, murmuró, sacudiendo la cabeza. ¿No te gusta el color?, preguntó Blinky, retorciéndose los dedos. Está bien, Blinky, le aseguró Harry con dulzura. ¿Dónde se supone que voy a dormir? Decidió que lo mejor sería cambiar de tema. ¿El sofá se convierte en cama o algo así? Lo había visto en un par de películas muggles y le pareció genial. No, la cama del señor Harry está en esta habitación, chilló la elfa al abrir la puerta de la derecha. Harry no se sorprendió tanto como al entrar en la sala de estar, pero aún así le extrañó que su dormitorio pareciera un apartamento entero. Dentro de la habitación propiamente dicha había una gran cama con dosel, igual que las de su dormitorio en la torre de Gryffindor. También era de roble, estaba cubierta con cortinas de color verde oscuro y lucía un grueso edredón del mismo color. Un detalle plateado en la cabecera revelaba que las almohadas hacían juego con el verde, dejando claro que se trataba de una habitación de Slytherin.
Una alfombra gruesa, a juego con las de la habitación anterior, se extendía cerca de la cama para que quien la ocupara no tuviera que poner los pies directamente sobre el frío suelo de madera al levantarse. La cama estaba cerca de la pared, pero había un pequeño espacio entre ambas donde se encontraba una mesita de noche de roble oscuro. Sobre la mesita había una pequeña lámpara de aceite que hizo que Harry negara con la cabeza. Ron pensaba que los artilugios muggles eran excéntricos, pero al menos no dependían de métodos de iluminación que habían sido reemplazados hacía 100 años, o incluso más, como en el caso de las antorchas que iluminaban los pasillos de Hogwarts. Dentro de la habitación también había un gran armario que combinaba con el resto de los muebles que Harry había visto en su dormitorio. La parte superior del armario era como un gran ropero donde Harry podía colgar su ropa, y se cerraba con 2 puertas. Debajo del ropero, sin embargo, había 2 cajones que se extraían para que Harry pudiera guardar la ropa que no quería colgar. Tenía la sensación de que la mayor parte de su ropa acabaría metida en esos cajones en lugar de guardarla correctamente. En la habitación también había otra estantería gigante que hizo que Harry negara con la cabeza. ¿Cuántos libros se suponía que debía tener una persona? Seguramente nadie podría llenar esas 3 estanterías gigantes, excepto quizás Hermione, claro, pero Harry pensaba que incluso a ella le costaría llenarlas, ya que la mayor parte de su lectura era de libros de la biblioteca. Gracias, Blinky, dijo Harry al ver a la elfa retorciéndose las manos nerviosamente mientras esperaba su reacción. El baño del señor Harry está justo al otro lado de esa puerta, chilló Blinky señalando la segunda puerta del salón. Si el señor Harry necesita algo, solo tiene que llamar a Blinky y ella vendrá enseguida. Harry asintió con la cabeza mientras intentaba, una vez más, controlar su temperamento. Harry no sabía qué pensar cuando Dobby apareció en su habitación, pero el elfo se comportó de forma extraña. Comentó que ningún mago le había pedido jamás que se sentara como si fuera su igual. Además, en las 2 ocasiones que Harry lo vio, Dobby mencionó castigos. El elfo loco incluso se había aplicado algunos castigos a sí mismo delante de Harry. También le contó que su familia solía recordarle al pobre elfo que se hiciera castigos adicionales. Si alguna vez veía a Snape tratando a Blinky así, Harry no pudo terminar la frase, apretó el puño con fuerza y se mordió el labio. Gracias, Blinky, repitió entre dientes. Puedes irte. Dicho esto, el elfo asintió levemente antes de desaparecer con un estallido, igual que Dobby. Harry suspiró profundamente y se dejó caer sobre su cama verde Slytherin. Su habitación no era un dormitorio, era un apartamento entero. Lo único que le faltaba era una cocina y nunca tendría que salir de su habitación. Excepto para salir al exterior, claro. Harry dio un respingo y se incorporó en la cama al oír un fuerte golpe cerca de la puerta. Al darse cuenta de que era su baúl escolar, se levantó y se dirigió hacia él. Más le valía empezar a escribir la carta a Ron y Hermione antes de que Snape cambiara de opinión sobre avisarles de que estaba bien, si es que no lo había hecho ya por culpa del desastre del desayuno. Severus estaba furioso. ¿Qué le pasaba por la cabeza a ese chico? Había intentado disfrutar de un desayuno tranquilo antes de mandarlo a su habitación a ensayar sus diálogos, y en vez de eso, el pequeño monstruo había insistido en pelear nada más llegar. Ni siquiera llevaban media hora en su nuevo hogar cuando se había vuelto loco. Severus habría pensado que el mocoso estaría encantado de tener un elfo doméstico que lo atendiera. Esos malditos muggles no tendrían un elfo, ya que era una criatura exclusivamente muggle, y en ese sentido Severus estaba seguro de que el diablo estaría encantado. Alguien que lo sirviera a cuerpo de rey, y sin embargo, había montado un escándalo solo porque el estúpido elfo no iba a sentarse a la mesa a desayunar con ellos. Bueno, tal vez perderse el desayuno le ayudaría a entrar en razón. Severus suspiró. Estaba bastante seguro de que privar a los niños de comida no era precisamente una buena crianza, pero no tenía ni idea de lo que significaba ser un buen padre. Él no había pedido esto, y ahora tendría que salir adelante como pudiera. Su conciencia no dejaba de reprocharle que, comparado con los demás alumnos de segundo año, y la mayoría de los de primero, Potter era bastante pequeño. A simple vista, el chico necesitaba toda la comida posible. Pero era culpa del mocoso. Él había sido el que se había negado a comer. Severus suspiró. No habían pasado ni 12 horas desde que se enteró de que tenía un hijo, y estaba a punto de volverse completamente loco. Cuando llegó la hora del almuerzo, Severus se encontró preparando lo que había sido el estudio de su abuelo. Si iba a vivir en la mansión Prince, bien podría darle su toque personal.
Estaba protegiendo sus estanterías con un hechizo para evitar que Harry las alcanzara a sus espaldas cuando Blinky apareció con una bandeja repleta de un sándwich de pavo y queso, pepinillos, patatas fritas, un racimo de uvas y un vaso de zumo de calabaza. Blinky cree que al amo Severus le gusta comer aquí, ya que el amo Harry está en su habitación y el amo Severus está trabajando, balbuceó la elfa mientras colocaba la bandeja sobre el gran escritorio de caoba. Sí, gracias, Blinky, dijo Severus mientras se masajeaba las sienes. La elfa lo volvía loco, pero había aprendido a mantenerse alejado de ella para conservar algo de cordura. Por favor, llévale una bandeja de almuerzo a Harry a su habitación e indícale que la deje vacía fuera de la puerta cuando termine. Acercó una copia de su diario de pociones mensual para leerla mientras le daba un mordisco a su sándwich, pero no había dado ni 2 bocados cuando Blinky apareció de repente y empezó a retorcerse las orejas. Maestro Severus, el maestro Harry le está diciendo a Blinky que no comerá el almuerzo, se lamentó la elfa. Severus golpeó con fuerza su diario de pociones contra el escritorio, haciendo que la elfa diera un respingo y retorciera aún más sus grandes orejas. Blinky lo siente, maestro Severus. Blinky puede preparar otra cosa para el maestro Harry. Está bien, Blinky, deja de retorcer las orejas, no te vas a meter en problemas por esto, espetó Severus, levantándose de su escritorio, con su propio almuerzo olvidado. No le prepares nada más, Blinky, no se le permitirá ser tan quisquilloso como para rechazar un almuerzo perfectamente bueno después de haberse saltado el desayuno. Severus salió furioso del estudio y subió la gran escalera hasta donde Blinky había preparado la habitación de Harry. Sin llamar, Severus abrió de golpe la puerta del dormitorio y miró con furia al adolescente que estaba dentro de la sala de estar del mini traje. Era obvio que el mocoso no había desempacado nada, pero a Severus no le importaba. ¿Qué significa negarse a comer comida perfectamente buena? Espetó Severus al chico, dejando caer la bandeja repleta sobre el escritorio, sin importarle la comida ni el jugo que se derramaban por todas partes. Blinky se tomó la molestia de prepararte esto, y no voy a tolerar que seas desagradecido solo porque no sea la comida de un restaurante de 5 estrellas a lo que estás acostumbrado. Ya te lo dije, respondió Harry con vehemencia, sin apartar la vista de Snape a pesar de la mirada asesina del hombre. No voy a comer hasta que Blinky pueda sentarse a la mesa y comer con nosotros. No debería ser tratada como una sirvienta sin valor. Estas palabras dejaron a Severus completamente atónito, y no pudo evitar alzar una ceja al mirar al chico que tenía delante. Finalmente, reprimió un suspiro antes de volver a hablar. Está claro que usted no sabe nada de elfos domésticos, señor Potter, así que permítame explicárselo, sí que sé lo que hay de los malditos elfos domésticos. Gritó Harry, haciendo que Severus volviera a arquear una ceja, sorprendido. Cuando el chico continuó, lo hizo en un tono mucho más bajo, pero aún furioso. Dobby me contó todo sobre ellos, y cómo los tratan como alimañas. Cómo tiene que castigarse por cada pequeña cosa que hace, y su amo incluso le ordena que se someta a castigos adicionales sin motivo alguno. Severus había pensado que el chico no podía sorprenderlo más de lo que ya lo había hecho, pero ahora se daba cuenta de que estaba completamente equivocado. Dobby. Severus conocía ese nombre demasiado bien. Lo habían obligado varias veces a ser entretenido en la mansión Malfoy, y cada vez, ese maldito elfo estaba cerca, cumpliendo las órdenes de Lucius. Severus había visto cómo el hombre trataba a la criatura, y eso le repugnaba. Sí, Severus conocía bien el nombre. Ahora la pregunta era, ¿cómo demonios lo sabía Harry? ¿Qué quieres decir con que Dobby te contó todo sobre los elfos domésticos? Preguntó Severus, sinceramente confundido y algo preocupado. ¿Acaso Lucius había enviado a su elfo a espiar al chico Potter? ¿Sabía Dumbledore que los elfos domésticos podían atravesar las protecciones de sangre? Esto podría haber sido muy malo. Todo lo que Lucius, o cualquiera que tuviera una de esas viles criaturas, habría tenido que hacer, era ordenarle al elfo que le trajera a Harry Potter, y el Salvador Mágico no tendría ninguna posibilidad. ¿Cómo sabes lo de Dobby? Espetó Severus, impaciente al ver que el chico no respondía. Él apareció en mi habitación en casa de los Dursley este verano. Harry se arrepintió de haber tartamudeado así. No tenía por qué temerle a Snape. Dumbledore sabía que estaba allí. Snape no podía hacerle nada. Severus gimió. Era justo lo que temía. El maldito elfo no solo podía entrar en la casa, sino que también podía entrar en la habitación del mocoso. Así que, en realidad, el chico nunca había estado a salvo. Genial. Por favor, Potter, ¿cuántas veces has visto a Dobby? ¿Qué le has dicho?
¿Ha intentado alguna vez que te vayas con él? ¿Por qué te hablaba? Severus se dio cuenta de que su voz sonaba a pánico y se reprendió mentalmente por ello. El peligro había pasado. Pensó. Dijo Harry con incertidumbre. Ahora sí que estaba confundido. ¿Qué tenía que ver Dobby con todo esto? Llevaba 5 meses intentando averiguarlo. Apareció en mi habitación intentando convencerme de que no volviera a Hogwarts, respondió Harry finalmente. Simplemente pensamos, nosotros, Potter. Severus no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Ron y yo, aclaró el niño de 12 años. Simplemente pensábamos que Malfoy estaba siendo un idiota y que había enviado a su elfo para intentar impedir que volviera, ya que no me decía nada más que iban a pasar cosas malas este año y que yo estaba en peligro. Fue gracias a un autocontrol absoluto, del tipo que solo se adquiere siendo espía del señor oscuro más peligroso de la época, que Severus logró contener la sorpresa. Potter no solo sabía que Dobby pertenecía a los Malfoy, sino que su sirviente sabía que algo iba a pasar ese año. No era de extrañar que Potter pensara que el joven Malfoy sabría algo. ¿Qué clase de peligro, Potter? El chico se encogió de hombros y Severus casi lo estrangula allí mismo. No quiso decir nada. O supongo que no pudo decirlo. Solo dijo que iban a pasar cosas malas en Hogwarts. Mencionó a Voldemort y griega. No digas su nombre, la voz de Severus era mortalmente baja. Él no era de los que gritaban. En fin, lo mencionó, y cada vez que estaba a punto de contarme algo coherente, se ponía a recriminarse a sí mismo. Harry no entendía del todo cómo se habían desviado tanto del tema. ¿Acaso no habían estado discutiendo hacía un momento? ¿Por qué demonios era tan importante Dobby? Harry no sabía nada. Severus se pellizcó el puente de la nariz. Aún no has respondido al resto de mis preguntas, Potter. Ah, ¿esas con las que me bombardeaste? Espetó Harry. Sin embargo, ante la mirada fulminante del profesor de pociones, Harry suspiró de nuevo. Creo que técnicamente he visto a Dobby 2 veces. ¿Qué quieres decir con que técnicamente lo has visto 2 veces, Potter? Severus estaba convencido de que iban a tener que darle la orden de Merlin por no estrangular al chico que tenía delante. Estaba intentando obtener información importante, y el niño era más tonto que el fondo del caldero más nuevo de Longbottom. Bueno, vi sus ojos observándome en el jardín, pero en realidad no supe quién era hasta que apareció en mi habitación esa noche, exigiéndome que no fuera a Hogwarts. Algo sobre mantenerme a salvo. Severus se burló de ese comentario. Claro que Harry iba a ignorar a cualquiera que mencionara su seguridad. Para Potter, la seguridad significaba lanzarse de cabeza a la situación él solo. O ir acompañado de sus secuaces. Harry optó por ignorar la mueca de desprecio de su profesor. No podía creer que aquel hombre estuviera interesado en algo tan estúpido como Dobby. Ni siquiera había llegado a ninguna conclusión, aparte del hecho de que Dobby obviamente no había sido una broma de Malfoy para impedir su regreso. Bueno, al menos estaba bastante seguro. Entonces, en realidad no lo volví a ver hasta que estuve en la enfermería después de que ese idiota de Lockhart me sacara todos los huesos del brazo. Espera, ¿vino a verte al castillo? Preguntó Severus, apenas logrando contener sus emociones una vez más. ¿Acaso no había ningún lugar seguro para ese chico? Merlin. Sí, apareció en el ala del hospital, diciéndome una vez más que tenía que irme a casa. ¿Qué considerado?, se burló Snape. ¿Por qué demonios ese maldito elfo estaba tan empeñado en mantener a Potter a salvo? ¿Acaso era obra de Lucius? Eso no tenía sentido. Nada lo tenía. Allí me contó que él había sido quien selló el andén para que Ron y yo no pudiéramos subir, y que luego había hechizado a ese estúpido vagabundo para que me siguiera. Para alguien que intentaba mantenerme con vida, tenía una forma muy peculiar de demostrarlo. Severus se frotó los ojos con fuerza. Harry tenía razón, pero no podía evitar pensar que el elfo, trasteando con los materiales escolares, era el menor de sus problemas. Harry, dijo, usando su nombre de pila para recalcar la importancia del asunto. ¿Alguna vez Dobby ha intentado llevarte a algún sitio con él? Severus casi se desplomó al suelo de alivio cuando el chico de pelo oscuro negó con la cabeza. ¿No? ¿Acaso un elfo doméstico puede hacer eso? Preguntó Harry, confundido. Estoy seguro de que si aceptara, Dobby me sacaría de Hogwarts. Al ver la mirada asesina en los ojos de Snape, Harry levantó las manos en señal de rendición. No te preocupes, no quiero irme de Hogwarts. Eso es lo que le he estado diciendo a Dobby todo este tiempo, por eso casi me expulsan 2 veces y casi me matan una vez. ¿2 veces? ¿El elfo casi lo había expulsado 2 veces?
La única vez que Severus supo que el maldito chico estuvo a punto de ser expulsado fue por ese maldito coche volador, y eso no había sido culpa de ningún elfo. Pero Snape decidió dejarlo pasar. Obviamente no tenía energía para esto. Solo come tu almuerzo, Potter. Blinky subirá a recoger tu bandeja cuando hayas terminado. Dicho esto, giró sobre su colina, haciendo que su túnica ondeara tras él, y salió de las habitaciones de los chicos. No me lo voy a comer, afirmó Harry con terquedad, haciendo que el hombre se detuviera en seco y apretara los puños para controlar su temperamento. No se te ofrecerá nada más hasta la cena, señor Potter. Ahora te sugiero que te humilles un poco y te comas esta maldita comida antes de que decida hacerte cocinar la siguiente. Severus no estaba seguro de querer cumplir esa amenaza. Primero, enfadaría mucho a Blinky, y segundo, el chico no era capaz de preparar una poción decente ni aunque le fuera la vida en ello. No estaba seguro de poder comerse lo que cocinara. No me importa lo que me hagas, Snape, Harry se mantuvo terco. Cocinaré si quieres, pero no comeré hasta que Blinky se siente con nosotros a la mesa. Te quedarás con hambre, mocoso insensato. Gruñó Severus, volviéndose finalmente para mirarlo. Dijiste que Dobby te había hablado de los elfos domésticos. Solo demuestras que no sabes nada porque Blinky no quiere comer con nosotros. No porque yo no se lo permita, sino porque ella no quiere. Dicho esto, se dio la vuelta una vez más y salió furioso de la habitación, dando un portazo. De vuelta en su estudio, Severus caminaba de un lado a otro. ¿Había algún lugar seguro para el niño? Dumbledore había insistido en que las protecciones de sangre eran el mejor lugar para él, pero ¿cuánto tiempo le habría tomado descubrir que Harry había sido secuestrado? Severus no podía creer que estuviera pensando eso, pero tal vez era bueno que el niño regresara allí en lugar de volver con sus parientes. Quizás no lo consentiría como quería, pero probablemente tendría más posibilidades de mantenerlo a salvo que un grupo de muggles. Si algo salía mal, los muggles no podrían protegerlo. Claro que estaba escondido, pero las cosas aún podían salir muy mal. Al menos con Severus como su tutor, el niño tenía a alguien que intentaría ayudarlo si algo sucedía. La casa tal vez no fuera tan segura sin las protecciones de sangre de Lily, pero Severus podía protegerla de varias otras maneras. No estaba seguro de que hubiera algún encantamiento para impedir la magia de los elfos domésticos, y tendría que sortear a Blinky, pero al menos podría colocar encantamientos para alertarlo de cualquier intruso, incluidos los elfos domésticos no deseados. También podría ordenar a Blinky que protegiera a Harry y que no permitiera que nadie, ni nada, lo sacara de la propiedad sin permiso. Blinky podría ser una buena herramienta para mantenerlo a salvo. No estaba seguro, pero tal vez si ordenaba a Blinky que no permitiera que nadie se llevara a Harry, eso contrarrestaría a cualquier otro que ordenara a su elfo doméstico que se lo trajera. Tal vez podría usar la magia de Blinky para colocar un encantamiento que la convirtiera en la única elfa doméstica permitida en la mansión del príncipe. Severus suspiró. No podía creer que las cosas se hubieran complicado tanto de repente, cuando lo único que pretendía era subir y ordenarle al mocoso que dejara de hacer el tonto y se comiera el almuerzo. Ahora sabía que tendría que ordenarle a Blinky que vigilara al chico, porque tendría que hablar con el director cuanto antes. Sí, se suponía que debía estar en casa por las vacaciones, pero sabía que la seguridad del pequeño monstruo era lo primero. Y eso era antes de que descubrieran que era hijo de Snape. Capítulo 7. Discusiones de elfos. Harry vio a Snape alejarse y frunció el ceño. Si Snape no creía que Harry pudiera estar sin comer, entonces era un completo idiota. ¿Acaso no se decía que una persona podía estar 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida? Sí, de vez en cuando escuchaba las divagaciones inútiles de Hermione. Claro que no podría estar 3 semanas sin comer. No solo estaría de vuelta en Hogwarts en 2 semanas, sino que estaba bastante seguro de que se pondría muy enfermo y se vería obligado a comer en la enfermería después de desmayarse. Por supuesto, se podría argumentar que a Snape realmente no le importaría si Harry se desmayaba repentinamente y estaba al borde de la muerte. Eso se contrarrestaba con el hecho de que se esperaba que Harry regresara en 2 semanas, y Dumbledore sabía dónde estaba. ¿Pero qué quería decir con que Blinky nunca se uniría a ellos en la mesa porque no se lo permitiría? ¿Acaso quería decir que Blinky no comería con ellos por elección propia? Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué se negaría a comer con ellos? Era parte de la familia. ¿Y por qué demonios Snape quería saber tanto sobre Dobby? Harry suspiró. Ese hombre era realmente incomprensible. Se recostó en el gran escritorio de roble y decidió terminar su carta a sus amigos. Ron y Hermione, he llegado sana y salva a la Baticueva.
No me estrangules, Hermione, pero ya nos hemos peleado. Sinceramente, no puedo decir que lo lamente, porque es absolutamente exasperante. Nos estamos quedando en la mansión del príncipe y acabo de enterarme de que tiene un elfo doméstico, como Dobby. Bueno, como Ron me llamó el elfo doméstico no mágico de los Dursley, puedes imaginar que no estaba muy entusiasmada con la idea de que Snape tuviera uno. En el desayuno fue muy amable y nos sirvió algo de comer a pesar de que no tenía ni idea de que su amo, Snape, iba a regresar, y mucho menos de mí. Bueno, insistí en que comiera con nosotros, y ahí fue donde las cosas se pusieron feas. Puedo ignorar sus estúpidas reglas, ignorar que quiera que estudie todos los días, incluso después de terminar la tarea, ignorar que me haya impuesto una hora para irme a la cama, quiere que esté en la cama a las 9. Pero no iba a permitir que tratara a Blinky como a una esclava a la que pudiera dar órdenes cuando le conviniera y luego ignorarla el resto del tiempo. Así que de eso se trató nuestra pelea, y ahora estoy en mi habitación. Curiosamente, no me ha impuesto ningún castigo. Al menos no por eso. Me he negado a comer porque quiero que Blinky reciba un trato justo, y cuando le devolví mi almuerzo, vino furioso gritando que no me lo comía porque no era de la calidad de un restaurante de 5 estrellas. Que, por cierto, Ron, es un restaurante de primera categoría. Tu madre podría abrir fácilmente un restaurante de 5 estrellas. Entonces le dije que ya había dicho que no comería hasta que Blinky comiera con nosotros y que yo sabía todo sobre los elfos domésticos gracias a Dobby. Después de eso se puso muy raro, más raro de lo normal, y quería saberlo todo sobre el estúpido elfo. No es que sea asunto suyo. Bueno, solo te escribo para decirte que estoy bien y que no te preocupes por mí. Si me respondes y no contesto, por el amor de Merlin Ron, no me mandes un coche volador. Si no contesto es porque Snape me castigó por todo el asunto de la poción multijugos, ya que cree que tiene superpoderes para controlarme ahora que se supone que es mi padre. Dice que estoy castigada hasta que escriba 1000 frases. Es absolutamente absurdo. No sé si podré terminar antes de que terminen las vacaciones, así que puede que esté castigada durante todo el receso, lo que significa que no podré escribirte después de esto, ya que la única razón por la que puedo escribirte ahora es para asegurarte que no he sido hecha pedazos y convertida en ingredientes para pociones, como dijo Snape. Bueno, supongo que nos veremos cuando vuelva para el comienzo del trimestre. Lo primero que tenemos que hacer es arreglarme el pelo. Pensaba que tenerlo siempre despeinado era malo, pero esto me está volviendo loca. Si tienes un momento, Hermione, ¿podrías ver si encuentras algo para que no esté tan grasiento? Ah, y espero de verdad que ya hayas salido de la enfermería cuando vuelva. Deberías estarlo, porque la señora Pomrey es genial. Mucha suerte a todos, y deséenme lo mismo. Acosar. PD. Vais a empezar a venir conmigo a las sesiones de estudio de Slytherin, ¿verdad? Harry sabía que prácticamente había escrito un ensayo para sus amigos, pero había muchas cosas que contarles. Sin nada más que hacer, decidió empezar a escribir sus líneas. No estaba del todo seguro de si quería alargarlas durante todas las vacaciones o no, ya que alargarlas significaría no tener que ver a Snape, pero también significaría que no podría volar ni escribir a sus amigos. Tal vez podría escabullirse por la ventana mientras Snape dormía y volar así. Sin embargo, eso era algo en lo que pensar en otro momento, porque ahora Snape estaba despierto, y si no hacía algo, iba a perder la cabeza por completo. Con eso en mente, sacó un tintero, una pluma nueva y un pergamino que Snape obviamente le había enviado a Blinky. En la parte superior del pergamino estaba la frase: "No debo comportarme como un idiota y poner en peligro a otros estudiantes". Suspirando, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir junto al mágico número 1 en la parte superior de la página. No debo comportarme como un idiota y poner en peligro a otros estudiantes. En cuanto Harry terminó la primera línea, el número 1 desapareció y fue reemplazado por un número 2 justo debajo de la primera línea. Intrigado, Harry escribió una vez más: "No debo comportarme como un idiota y poner en peligro a otros estudiantes". Cuando el 2 se convirtió en un 3 y se deslizó al espacio en blanco debajo de su línea anterior, Harry sonrió. Esto era bastante genial. Nunca antes había tenido que escribir diálogos en Hogwarts, y llevar la cuenta de sus líneas en su escuela primaria Muggle siempre había sido un fastidio. Para cuando el número apareció mágicamente escrito 72º, Harry ya empezaba a aburrirse muchísimo y suspiró.
Inclinó la cabeza hacia un lado, mordisqueó la punta de su pluma y se preguntó qué pasaría si escribía algo distinto a lo que debía. Snape es un murciélago gigante que debería meterse en sus propios asuntos. En cuanto Harry levantó la pluma del pergamino, la frase se tachó sola y el número que aparecía debajo cambió a -28. Harry maldijo entre dientes, esperando que no significara lo que él pensaba, y volvió a poner la pluma sobre el pergamino para escribir de nuevo. No debo comportarme como un idiota y poner en peligro a otros estudiantes. Cuando el numerito bajó y se convirtió en -27, Harry maldijo una vez más y arrojó la pluma sobre el pergamino antes de levantarse de su escritorio. Todo aquello era una tontería. Albus Dumbledore se quedó de piedra cuando Severus Snape apareció de repente en su despacho mediante la red Flu. Severus, muchacho, creía que ibas a aprovechar el resto de las vacaciones para estrechar lazos con tu hijo. Por mucho que me encantaría pasar cada instante de mi vida despierto con Potter Albus, el tono de Severus rezumaba sarcasmo, el chico ha sacado a la luz algunas cosas que pensé que podrían interesarte. Bueno, entonces, siéntate, muchacho. ¿Te apetece un caramelo de limón? Albus le indicó a su profesor de pociones que se sentara en una silla frente a su escritorio antes de empujar hacia él el recipiente con los dulces cristalizados. No, gracias, director, dijo Severus con un tono ligeramente amargo, pero Albus solo sonrió. La gente no se daba cuenta de lo útil que podía ser un poco de azúcar. Esto era especialmente cierto con sus caramelos de limón, ya que les había añadido una poción calmante suave. Según su experiencia, quienes acudían a su despacho para charlar solían necesitar una poción calmante. Y esto se aplicaba aún más cuando se trataba de Severus Snape. Supongo que el asunto que me traes, Severus, es urgente. Albus no era tan ingenuo como para creer que Severus se molestaría en venir personalmente al despacho del director si el asunto no fuera de suma importancia. El hecho de haber dejado a Harry después de que Albus le hubiera pedido que pasara el resto de las vacaciones con el chico debía significar que no podía esperar. Me temo que sí, director, Severus no sabía por dónde empezar. No ayudaba que todos sus pensamientos parecieran estar revueltos. Estaban pasando demasiadas cosas a la vez. Estaba hablando con Potter y. Intenta usar su nombre, muchacho. Merlín sabe que ustedes dos tendrán que acostumbrarse el uno al otro, interrumpió Albus en voz baja. Si bien esto podría ser un asunto serio para Severus, Albus consideraba de suma importancia que los chicos se aceptaran y crearan un vínculo. Bien, espetó el maestro de pociones. Estaba hablando con Harry, enfatizó el nombre del niño esta vez, pero continuó rápidamente. Mientras hablaba con él, mencionó a Dobby, el elfo doméstico. Albus miró a Severus perplejo. En Hogwarts había muchos elfos domésticos y no conocía todos sus nombres, pero Dobby no le sonaba de nada. ¿Dobby, Severus? Preguntó completamente confundido. Sí, director, como ya dije, Dobby es un elfo doméstico. No sería un problema si no fuera por a quien pertenece el elfo doméstico. Severus disfrutaba un poco de la expresión de confusión que le dedicaba el director. ¿Y a quién pertenece este Dobby, Severus? Dobby es el elfo doméstico que sirve en la mansión Malfoy. Lo dijo claramente, y Severus pudo ver cómo la mente del anciano trabajaba mientras intentaba atar cabos con tan solo esa pequeña información. Ya veo, Albus juntó las puntas de los dedos mientras reflexionaba un momento. ¿Dijiste que Harry fue quien lo mencionó? ¿Y cómo iba a saber algo el chico sobre el elfo si trabaja en la mansión Malfoy? Eso era lo que me preocupaba tanto, director. Suponía que Harry no había tenido ninguna interacción con la familia Malfoy antes de Hogwarts, y dado que no soporta al joven Draco, no podía imaginar que tuviera nada que ver con él fuera del colegio ahora. Severus se levantó y empezó a pasearse por el despacho del director. Cuando le pregunté cómo sabía ese nombre, Potter dijo que el elfo se había aparecido en su habitación de Privet Drive el verano pasado. Severus se detuvo un momento para mirar a Dumbledore. Albus frunció el ceño al ver al joven paseándose por su oficina mientras le informaban de que el elfo doméstico había accedido a las protecciones de sangre sin que él se enterara. Normalmente, era mucho mejor detectando fallos en sus planes, sobre todo aquellos que pudieran poner a Harry en peligro. Sin duda, esto era algo que tendría que investigar. Créame, director, se burló Severus al ver el ceño fruncido del hombre mayor. Que esa maldita criatura haya traspasado las valiosas protecciones de sangre no es nuestra única preocupación. Se alegró al ver que Albus alzaba aún más las cejas con sorpresa. Resulta que el elfo rompió las protecciones para intentar impedir que Potter volviera al colegio este último trimestre.
¿El elfo Malfoy intentó impedir que Harry volviera al colegio? Todo sonaba cada vez más descabellado. Según Pot, Harry, Severus se pasó la mano por el pelo distraídamente mientras seguía paseando. Harry dijo que Dobby no paraba de repetir que iban a ocurrir cosas malas en Hogwarts y que Harry corría peligro. Albus se pasó brevemente la mano por la cara, con cansancio, mientras asimilaba la nueva información. Ese elfo sabía que algo iba a pasar este año, Albus. Sí, Severus, creo que tienes razón, pero no tenemos forma de probar que Lucius tuviera algo que ver con todo esto. Albus no pudo evitar que el cansancio se notara en su voz. Todo aquello era terrible, y allá donde iban, se topaban con callejones sin salida. Supongo que lo primero que debemos averiguar es cómo Dobby logró atravesar las protecciones de sangre. Son las protecciones más fuertes que podemos ofrecer, y un elfo doméstico no debería haber podido atravesarlas, ni siquiera por orden de su amo. Dicho esto, Albus se dirigió a su biblioteca personal y sacó un pergamino que había marcado como protecciones de sangre. He consultado muchos libros para investigar las protecciones de sangre y me he tomado la libertad de reunir todas mis notas en un solo lugar para poder acceder a ellas más fácilmente. Por supuesto, director, afirmó Severus con voz melosa, sin prestar la menor atención a las explicaciones del director. Hacía lo mismo cuando investigaba diferentes pociones. Continuó paseándose por la habitación mientras Albus estudiaba el pergamino que tenía delante. Dijo que un elfo doméstico no debería poder atravesar las protecciones de sangre ni siquiera por orden directa, ¿correcto? Eso es lo que dice aquí, Severus, afirmó Albus con firmeza, sin apartar la vista del pergamino. Me pareció especialmente importante porque no quería que alguien enviara a su elfo doméstico a secuestrar al chico. ¿Y qué hay de los guardianes del castillo? ¿Qué quieres decir? Esta última pregunta finalmente hizo que el hombre mayor levantara la vista de su investigación. Sé que los elfos del castillo pueden aparecerse por todo el castillo para hacer su trabajo y demás, pero ¿podría un elfo extranjero aparecerse dentro del castillo? No lo creo, Severus. El ceño de Albus se frunció aún más. No le gustaba cómo se estaba desarrollando la conversación. Solo los elfos empleados por el propio director tendrían el poder de aparecerse dentro de los límites del castillo. Incluso los elfos que quisieran solicitar un puesto aquí tendrían que empezar caminando. Lo he visto un par de veces desde que me nombraron director. Bueno, Potter afirma que Dobby vino a visitarlo aquí al castillo una noche. Severus caminaba cada vez más frenético. Si las protecciones de sangre y las del castillo debían mantener alejados a los elfos no deseados, ¿cómo era posible que el elfo Malfoy hubiera podido atravesarlas? ¿Cuándo dijo Harry que Dobby fue a verlo al castillo? Preguntó Albus, cada vez más mayor. No estaba seguro de poder asimilar este nuevo asunto, además del de la Cámara de los Secretos, pero si ponía en riesgo a los estudiantes, entonces había que investigarlo de inmediato. Me dijo que el maldito elfo fue a verlo a la enfermería después de que ese imbécil le arrancara los huesos. Albus, idiotas como ese no deberían tener una varita, y mucho menos enseñar defensa contra las artes oscuras. Es un tema peligroso y griega. Severus, he escuchado tu opinión al respecto y te aseguro que sigo sin cambiar de parecer. No es que haya mucha gente entusiasmada con la oportunidad del puesto, y no puedo ponerte como instructor, ya que te necesito en pociones y te necesitaré por más de un año. Albus suspiró una vez más y se acarició la barba. Me temo que no tengo ninguna respuesta para ti ahora, muchacho. Vuelve con Harry y yo investigaré un poco más. Te contactaré en cuanto tenga alguna novedad. Por supuesto, Severus hizo todo lo posible por evitar cualquier rastro de burla en su voz. Sabía que el director estaba estresado, y tenía todo el derecho a estarlo. Los ataques a los estudiantes eran suficientes para volver loco a cualquiera, y si las teorías de Albus sobre el culpable eran correctas, no tenían sentido. Se suponía que el Señor Oscuro era demasiado débil para realizar ese tipo de magia. Descubrir que Potter y sus amigos estaban intentando tomarse la justicia por su mano solo había empeorado la situación, y Merlin sabía cuántos otros estudiantes harían exactamente lo mismo. Especialmente los idiotas de los últimos cursos empeñados en demostrar su valía. Lo último que necesitaba el director era descubrir que un elfo doméstico podía aparecerse en cualquier momento y llevarse a su chico de oro. Al reflexionar una vez más sobre este último concepto, Severus reprimió un suspiro mientras regresaba rápidamente a su estudio en la mansión del príncipe. No podía permitir que el niño corriera peligro. No solo por el juramento que le había hecho a Albus de protegerlo. No solo porque el niño era el último legado de Lily. No solo porque el niño era la clave para derrotar al Señor Oscuro de una vez por todas.
No, esas podrían haber sido las razones la semana pasada cuando apretó los dientes y sujetó su varita con fuerza para no maldecir al maldito niño, pero ahora tenía que proteger al mocoso del peligro porque era su hijo. La idea podría ser completamente ajena a él, pero ya empezaba a calar hondo. Ahora el truco era no dejar que nadie supiera que realmente le importaba. No había manera de que pudiera dejar que nadie supiera que en realidad estaba empezando a disfrutar de la idea de tener un hijo. Tras descubrir que escribir la frase equivocada le costaba 100 puntos más de castigo, Harry no hizo más que sentarse y lamentarse durante media hora. Sin embargo, esto resultó ser un error, pues al no tener la mente ocupada, empezó a sentir hambre. Finalmente, la curiosidad lo venció. Blinky. No sabía muy bien cómo llamar al elfo, pero cuando oyó un chasquido antes de que apareciera frente a él, el chico casi se desmaya del susto. ¿El pequeño amo está llamando a Blinky?, chilló el elfo haciendo una profunda reverencia. No tienes que llamarme pequeño amo, dijo Harry con torpeza. Ahora que el elfo estaba allí, no sabía muy bien cómo obtener las respuestas que necesitaba. Eres el pequeño amo de Blinky, así que Blinky te llamará pequeño amo, afirmó el elfo con naturalidad, provocando un gemido en Harry. ¿En serio, todos los elfos domésticos eran tan molestos como Dobby? Esperemos que este no tuviera intención de matarlo. ¿Por qué no comes con nosotros en la mesa, Blinky?, preguntó Harry. Decidió que lo mejor era ser directo con la criatura. Al fin y al cabo, parecía ser su naturaleza. Los ojos de Blinky se abrieron de par en par una vez más y comenzó a tirar de sus enormes orejas mientras sacudía la cabeza frenéticamente. No le corresponde a Blinky cenar con la familia. ¿Tienes que hacer lo que tu amo te ordena, no?, preguntó Harry, y tras un vacilante asentimiento del elfo, continuó. ¿Y si te ordenara comer con nosotros? La elfa parecía horrorizada y empezó a retorcerse las orejas con tanta fuerza que Harry hizo una mueca antes de ponerle las manos encima para detenerla. Por favor, pequeño amo, suplicó la elfa. Blinky debe servir a la noble casa de Prince. No profanar el nombre con impureza. Esto confundió aún más a Harry y no pudo evitar preguntar. ¿Impureza? Solo los miembros de la noble casa del príncipe comen en la mesa. Pero tú también tienes que comer, Blinky. Blinky come después de que se les sirve a Master y Little Master. Entonces, ¿estás diciendo que no quieres sentarte con nosotros a la mesa? Harry quería asegurarse de que la elfa lo hiciera por voluntad propia. Por favor, pequeño amo, Blinky está feliz sirviendo a la noble casa del príncipe, chilló el elfo. Está bien, supongo, cedió Harry finalmente. No estaba seguro de llegar a comprender a los elfos domésticos. Dobby parecía odiar a su familia y soñar con la libertad, pero Blinky parecía todo lo contrario. Harry solo la conocía desde hacía unas horas, pero ya intuía que si le regalaba ropa, se desmoronaría por completo. Finalmente, Harry suspiró. Blinky, si me traes mi almuerzo, con gusto me lo comeré. Esto hizo que la elfa sonriera tan ampliamente que Harry no pudo hacer más que negar con la cabeza mientras ella desaparecía con un fuerte estallido. Capítulo 8. Llegando al fondo del asunto, aunque Severus deseaba con todas sus fuerzas dejar al chico solo, no podía evitar sentir que debía al menos vigilarlo de vez en cuando. Cada vez se sorprendía al ver que el chico estaba ensayando sus líneas. Había esperado tener que discutir con él al respecto, pero en cambio parecía estar trabajando diligentemente. Sin embargo, eso no era lo único que a Severus le resultaba extraño. No podía evitar notar que Harry siempre vestía ropa holgada como pijama o su uniforme escolar. No tenía mucha experiencia con niños fuera del ámbito escolar, pero sabía que sus Slytherin no usaban uniforme los fines de semana. Puede que no vistieran ropa mugle como algunos estudiantes de otras casas, pero sí usaban túnicas más cómodas que las que se encuentran fuera de Hogwarts. El segundo día que vio al niño con uniforme, la curiosidad de Severus pudo más que él y decidió hablar. Señor Potter, dijo, apoyado en el marco de la puerta, con voz aburrida, mientras observaba al preadolescente de cabello oscuro trabajar en silencio en su escritorio. Si le molesta tanto el color de su habitación que siente la necesidad de demostrar su orgullo por Gryffindor vistiendo el uniforme fuera de la escuela, le aseguro que podría pedirle a Blinky que le cambie el color. Harry, que estaba aburrido a más no poder y había decidido que bien podría trabajar en sus líneas, levantó la vista. No estaba seguro de cómo responder a semejante burla. De ninguna manera iba a admitir que no tenía ropa decente aparte del uniforme escolar. Supuso que probablemente podría usar solo sus pantalones escolares y su nuevo suéter Weasley, pero la lana le picaba en la piel desnuda, y hacía un poco de calor para usar el suéter cuando ni siquiera le permitían salir de su habitación.
Incluso si usara sus suéteres, solo tenía dos, y el de la Navidad pasada ya le quedaba un poco ajustado. ¿Qué se pondría el resto del tiempo? Decidiendo que lo mejor sería no responder, Harry se encogió de hombros levemente y volvió a mirar sus líneas. Molesto porque Harry lo ignoraba, Severus fue directo al grano. No voy a permitir que uses tu ropa de colegio, Harry. Cámbiate a tu ropa de diario. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, ignorando la mirada fulminante que sentía clavada en su espalda. Cuando Severus volvió a ver al chico más tarde ese día, no le sorprendió encontrarlo todavía con el uniforme escolar. Severus decidió no darle importancia esta vez, ya que el chico había empezado el día con el uniforme y no había razón para ensuciar dos conjuntos. Sin embargo, cuando lo visitó después del desayuno al día siguiente, Severus se molestó al ver que Harry llevaba, una vez más, el uniforme escolar. Ayer no perdí el tiempo con una simple sugerencia, jovencito. No voy a permitir que arruines tu uniforme escolar usándolo durante las vacaciones. Espero que te pongas tu ropa habitual ahora mismo. Pero profesor, balbuceó Harry. No me interrumpas, Harry. No me importa demasiado si llevas el uniforme escolar los fines de semana, aunque preferiría que no, pero no te permitiré usarlo durante las vacaciones. El tono de Severus era firme, y tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco cuando el niño le dirigió una mirada desafiante. Vuelvo en 10 minutos, señor Potter, y quiero que te quites el uniforme y te pongas tu ropa de diario. Te aseguro que no me importa si no es ropa de mago, siempre y cuando no pongas en riesgo tu ropa de colegio. Dicho esto, se marchó, sin confiar en sí mismo para contenerse de lanzarle un hechizo si decidía responder. Harry estaba furioso. ¿Cómo podía Snape darle órdenes así? No era como si realmente estuviera poniendo en riesgo su ropa escolar. Para empezar, Harry quería saber cómo se podía poner en riesgo la ropa. Era ropa, por Dios. En segundo lugar, ¿por qué le importaría a Snape si Harry había sido quien la había comprado? En tercer lugar, Harry no estaba haciendo nada que pudiera arruinar su ropa escolar. De todos modos, hacía lo mismo en clase, ya que se pasaba el día aburrido escribiendo. Su ropa escolar corría el mismo peligro en clase y haciendo los deberes, ya que lo único que podía hacerle era derramar la tinta. Y, por último, Harry no tenía otra ropa. Nada que quisiera ponerse. Murmurando entre dientes, Harry apartó el pergamino sin importarle que se arrugara y se puso de pie. Se quitó la túnica negra del colegio antes de forcejear con la corbata y luego con la camisa blanca. Dejándolas caer al suelo sin miramientos, Harry buscó el jersey navideño de la señora Weasley. Le picaba tanto en el torso desnudo como había imaginado, pero no tenía otra opción. Cuando Severus pasó por allí después de los 10 minutos prometidos, supo que el mocoso estaba poniendo a prueba su paciencia a propósito. No solo había dejado su ropa tirada en medio del suelo, sino que era obvio que esos pantalones khaki eran de su uniforme escolar, y no había manera de que ese jersey fuera cómodo. Quizás funcionaría si estuvieran en las mazmorras de Hogwarts, pero aquí, en la mansión Prince, el jersey sería sofocante. Sin embargo, sin caer en la provocación, Severus agitó su varita y lanzó el montón de ropa del suelo hacia la cabeza del adolescente. Puede que Blinky esté aquí para servir a la familia Prince, pero no serás perezoso y la obligarás a hacer tareas mundanas que puedes hacer fácilmente tú solo. Guardarás tu ropa correctamente o no te gustarán las consecuencias. Dicho esto, dio media vuelta y salió disparado de la habitación una vez más. ¿O no te gustarán las consecuencias?, imitó Harry mientras volvía a amontonar la ropa en el suelo. ¿Qué iba a hacer aquel hombre? ¿Quitarle la ropa para que tuviera que andar desnudo? La idea le hizo sonreír con solo imaginar la expresión de la profesora McGonagall al ver a Harry entrar en transformaciones completamente desnudo. Con renovado vigor, impulsado por la frustración, Harry garabateó furiosamente sus líneas, logrando romper la punta de su pluma a la mitad de la primera línea, dejando luego manchas negras por todo el pergamino. Cuando el pequeño ser mágico no protestó, Harry se animó y continuó garabateando tan mal como pudo. Severus sabía que el chico solo intentaba subirle la presión y provocarle una reacción, y estaba decidido a impedirlo. Al día siguiente, cuando se dirigió a la habitación del pequeño monstruo y encontró la ropa aún amontonada en el suelo, junto con un par de plumas rotas y trozos de pergamino arrugados esparcidos, apretó los puños y los dientes mientras se recordaba a sí mismo que debía respirar. Se recordó que no podía usar al alborotador para obtener ingredientes para pociones porque Dumbledore confiaba en él, y el maldito mundo mágico eventualmente necesitaría que el chico siguiera vivo para ser su salvador. Señor Potter, le aseguro que no me considero un hombre paciente.
Ignoró la evidente risita. Le informé ayer que Blinky no tiene la obligación de recoger sus cosas, y le aseguro que no toleraré el desorden al que sin duda está acostumbrado en su anterior casa y en la torre de Gryffindor. Para que le quede bien claro, le diré a Blinky que no se moleste con la colada esta semana, porque usted la lavará el sábado. Como hoy es domingo, tendrá ropa de sobra para entretenerse. Ahora cámbiese la camisa. Espero que se ponga ropa interior limpia y una camisa limpia todos los días. De acuerdo, lo que usted quiera, amo, dijo Harry, enfatizando el título mientras se levantaba de su escritorio y hacía una profunda reverencia. No le importaba lavar la ropa. Lo había hecho 1.000.000 de veces en casa de los Dursley. De hecho, tenía mucha curiosidad por saber cómo se las arreglaba la tía Petunia con las tareas domésticas ahora que Harry no estaba allí para hacerlas por ella. Claro, habían pasado casi 6 meses desde que se fue de Private Drive, así que probablemente ya se habría acostumbrado a una rutina. Ni se te ocurra hablarme en ese tono, jovencito, gruñó Severus, acercándose furioso hasta que su rostro quedó a centímetros del de Harry. Esto hizo que Harry retrocediera sorprendido, y tras un instante, Severus recuperó la compostura antes de salir furioso de la habitación y dar un portazo. Blinky. Gritó, intentando aún controlar su temperamento. Cuando la elfa apareció con un leve estallido, Severus no le dio tiempo a empezar con su charla insoportable. Por favor, quita toda la ropa escolar de Harry de su habitación, incluyendo los pantalones khaki que lleva puestos, aunque puedes esperar a que él mismo se los quite. Además, no laves la ropa el resto de la semana. Tengo la intención de darle una lección a Harry haciéndole lavar la ropa él mismo el sábado, y por el amor de Merlin, no te castigues por esto. Esta última frase sonó un poco más dura de lo que pretendía, y la elfa empezó a retorcerse las orejas. Tenía que hacerle entender que Harry necesitaba aprender algo de responsabilidad. Puedo asegurarte que sigues siendo muy valiosa en la noble casa de Prince. Las últimas 4 palabras fueron pronunciadas con mucho veneno en su voz. En cuanto termine el castigo de Harry, podrás volver a lavar la ropa tú mismo, y si quieres, incluso puedo traerte algunos de mis frascos de pociones que necesitan limpieza en lugar de que laves la ropa esta semana. En realidad, a Severus no le molestaba demasiado que el elfo limpiara sus frascos de pociones. Normalmente, toda la limpieza que necesitaba la hacían sus alumnos despistados castigados. Sin embargo, los frascos eran frágiles y no confiaba en dejarlos en manos de jóvenes irreflexivos que no tenían en cuenta el valor de las cosas ajenas. Cuando Severus volvió a ver a Harry justo antes de cenar, le hirvió la sangre al ver que aún llevaba puesto el jersey que le había dicho que se quitara esa mañana. Levántate, ordenó, y se sorprendió al ver que Harry obedecía en silencio con una expresión de confusión en el rostro. Sacando su varita, Severus obligó al joven a quitarse el jersey de la cabeza, convirtiéndolo en un montón de lana en el suelo. Oye, exclamó finalmente el bribón de pelo oscuro, agachándose para recoger la prenda del suelo. Severus no le dio tiempo a reaccionar, pues con un último movimiento de su varita, los pantalones del chico se deslizaron por sus piernas, dejándolo allí solo en calzoncillos. Con otro movimiento de su varita, Severus hizo desaparecer la ropa en la lavandería. ¿Qué te crees que estás haciendo? Esa es mi ropa. Gritó Harry con evidente enfado en cuanto se le pasó el susto. Felicidades por reconocer tus propias pertenencias, señor Potter, se burló Severus. Como no seguiste mis instrucciones esta mañana, simplemente te eché una mano desvistiéndote yo mismo. Ahora empieza a prepararte para ir a la cama. Estoy harto de tu rebeldía, jovencito, así que en cuanto Blinky te traiga la cena, espero que comas rápido y las luces se apagarán a las 7. Eso es absurdo. Harry estaba perdiendo los estribos y ya no podía contenerse. No estás siendo justo en absoluto. Llevo 5 días encerrado en este infierno y he hecho todo lo que me has pedido. Ni siquiera he intentado salir de mi habitación, me he acostado a la hora indicada e incluso he recitado tus estúpidas frases sin que me las hayas pedido. Lo único que has hecho es buscarme defectos y castigarme más. ¿Y qué si quiero llevar el uniforme? Me gusta, y yo fui quien lo pagó, así que no debería importarte si lo uso o no. La ropa está hecha para usarse. Harry respiró hondo para intentar calmarse un poco. Severus se confundía cada vez más. Era solo un suéter y un pantalón escolar, y estaban en la lavandería. No es que se hubieran perdido para siempre, pero el mocoso actuaba como si hubiera cometido alta traición. Ahora estaba furioso porque lo mandaban a la cama 1 hora antes que los últimos días. Bueno, se lo merecía por seguir poniendo a prueba su paciencia.
La mente de Severus empezó a dar vueltas cuando le dijo que se había comprado su propia ropa. Seguramente sus familiares la habían pagado. Habrían pagado todo su material escolar. Pero el chico parecía convencido de que la había pagado con su propio dinero. Dijiste el primer día aquí que me tratarías como a tu hijo. El chico parecía haber recuperado su ánimo y estaba decidido a desahogarse. Lamento que me cueste creer que trates a un hijo como me has tratado a mí. Aunque no haga nada malo, no tienes más que comentarios hirientes para mí. Casi siempre me llamas por mi apellido, algo que, por si no te has dado cuenta, ningún otro padre hace. Además, no me das tiempo ni para explicarme porque siempre me gritas por tonterías como llevar el uniforme, y en cuanto terminas de hablar, sales furioso de la habitación sin darme oportunidad de defenderme ni de responder. El temperamento de Harry volvía a aflorar, y esta vez le costaba mucho más controlarlo. Furioso, Harry agarró sus versos. El pequeño número mágico ahora marcaba 973, y los blandió frente al profesor de pociones, arrugándolos ligeramente en su puño. Esto es lo que querías que hiciera, y lo he estado haciendo diligentemente. Bueno, si aún así no te basta, entonces se acabó. Iré ahora mismo a decirle a Dumbledore que me iré a vivir a un orfanato, porque cualquier lugar sería mejor que este, ya que claramente no me quieres. Harry se dirigió furioso a su armario, donde había metido toda su ropa muggle en el cajón inferior, hasta el fondo. ¿Quieres ver por qué he estado usando mi uniforme escolar?, gritó, sacando de un tirón unos vaqueros enormes y una camiseta, ambos manchados de hierba, tierra, salsa de espaguetis y cualquier otra cosa que uno pudiera imaginar. Sin esperar respuesta, Harry le arrojó la ropa a Severus. Esa es mi otra opción, Snape. Escutió el nombre como si fuera algo repugnante, y en su mente lo era. Solo puedo imaginar lo que dirías si hubiera elegido usar eso en lugar de mi uniforme. Te dije que usaras ropa normal. No ropa destartalada que obviamente has destrozado a propósito. La voz de Harry alcanzaba niveles histéricos, y se volvió hacia el cajón, donde comenzó a sacar más ropa que había heredado de los Dursley. ¿Quieres ver más?, gritó arrojando también los objetos al hombre que estaba en su puerta. Son todos iguales. Ellos, Harry de repente se dio cuenta de que no podía hablar, y mirando hacia arriba con enojo, vio a Severus deslizando su varita de nuevo dentro de la manga de su túnica negra. Si Severus fuera completamente honesto consigo mismo, tendría que admitir que había estado intentando provocar al chico desde el principio. Ahora que finalmente lo había logrado, solo pudo suspirar porque el pequeño mocoso tenía razón. Severus no le había dado la oportunidad de explicarse y, en lugar de tratarlo como a un hijo, simplemente lo había tratado como a uno de sus Slytherins. En lugar de dialogar, había dado órdenes y esperado que se obedecieran. Ahora, demasiado tarde, Severus se daba cuenta de que lo que funcionaba con sus Slytherins obviamente no iba a funcionar con este testarudo Gryffindor. Por lo tanto, ahora que había silenciado el desvarío del chico, tragó saliva con dificultad mientras intentaba obligarse a decir algo que rara vez le decía a ningún Gryffindor, ni siquiera a Minerva. Tienes razón. A pesar del hechizo silenciador, Severus pudo ver la sorpresa en el rostro del niño de 12 años. No te he dado la oportunidad de explicarte y, por lo tanto, no te he tratado como a un hijo, y lo siento. Severus esbozó una leve sonrisa mientras el niño parecía a punto de salirse de sus órbitas. Severus Snape, el murciélago grasiento de las mazmorras, no solo le había dicho a un Gryffindor que tenía razón, sino que también le había pedido disculpas. Sin duda, el infierno se había congelado. Tras respirar hondo, Severus se acomodó en el sillón reclinable de cuero e hizo un gesto al sofá de enfrente para que Harry se sentara. Severus notó el escepticismo en el rostro del joven mientras se acercaba al sofá, y supo que esto iba a tomar un tiempo. Harry, se aseguró de usar el nombre del niño y hablar con calma. Si te quito el hechizo silenciador, ¿me prometes que tendrás una conversación civilizada conmigo? Cuando la cabeza oscura se movió de arriba a abajo, Severus sacó su varita y la agitó una vez más, anulando el hechizo sin decir palabra. Como ya te he dicho, Harry, no te he tratado necesariamente como a un hijo. El chico que tenía delante arqueó una ceja cuando Severus hizo una pausa y usó la palabra necesariamente, pero se alegró de haberse callado. Digo necesariamente porque, en parte, te he tratado como a mi hijo. Cuando Harry abrió la boca de golpe para protestar, Severus levantó un dedo que hizo que el chico se detuviera y volviera a escuchar. Nunca he tenido un hijo propio, ni lo he planeado. Se lo dije a tu madre hace muchos años. Por lo tanto, no tengo ni idea de cómo ser padre, y lo más cerca que estoy de serlo es con mis Slytherin. Así que te he tratado exactamente igual que a cualquiera de ellos.
¿En serio? Harry no pudo evitar interrumpir esta vez. Sí, señor Potter, en serio. Severus respiró hondo una vez más para calmarse. No estaba acostumbrado a dar explicaciones a nadie, y jamás imaginó que tendría que hacerlo con un niño de 12 años. Como jefe de su casa, soy responsable de su bienestar, y me tomo esta tarea muy en serio. Los cuido lo mejor que puedo, pero también tengo altas expectativas de los alumnos a mi cargo. Por lo tanto, les explico mis expectativas y espero que las cumplan al pie de la letra, o se enfrentarán a las consecuencias. Eso es exactamente lo que he hecho contigo durante tu estancia aquí. ¿Estás de acuerdo? Harry miró al hombre con escepticismo un instante antes de decidirse a responder. Sí, supongo. Harry no estaba del todo seguro de lo que pensaba de todo aquello. Si usaba su imaginación, algo que los Dursley nunca le habían permitido, podía comprender en cierta medida cómo Snape había creado esas supuestas altas expectativas. ¿Acaso no les había explicado el primer día lo que esperaba? ¿Pero qué importa lo que me ponga? Severus suspiró. Claro que el niño se centraría en la discusión. Tu uniforme escolar es para uso escolar. Lo desgastarás prematuramente si lo usas constantemente. No sabía que no tenías otra ropa adecuada. Severus ignoró por completo el montón de ropa tirada en el suelo, ya que ni siquiera necesitaba mirarla bien para saber que estaba hecha jirones. ¿Por qué no trajiste otra ropa? ¿Por qué tienes eso? Arrugando la nariz, recogió una de las horribles camisetas y la levantó. Ni siquiera puedes decirme que está vieja y ya no te queda bien, porque es obvio que nunca te quedó bien. El rostro de Harry comenzaba a enrojecerse de vergüenza, lo que hizo que su temperamento volviera a subir. De ninguna manera iba a darle a Snape información tan personal que pudiera transmitirla a sus preciados Slytherin para hacerles la vida imposible en la escuela. Eran ropa de juego. Ya veo, la mueca de Severus dejó claro que no se lo creía ni por un instante. ¿Es costumbre ahora en el mundo Muggle llevar la ropa de juego por los tobillos? ¿Es algún tipo de juego nuevo? Porque estoy bastante seguro de que estos, colgando un par de vaqueros con el pie, no se quedarían en la cintura mientras corres por un parque infantil. Children's Books. Cállate ya, gruñó Harry. Deseaba con todas sus fuerzas no haberle enseñado nunca la ropa a Snape. No voy a callarme así como así, Harry. Severus hizo todo lo posible por controlar su temperamento. Iba a hacer un esfuerzo sincero, aunque no supiera cómo hacerlo. Quizás debería comprarse un par de libros sobre crianza. La idea de entrar en Flourish and Bloods y preguntar por la sección de crianza le daba escalofríos. Vamos a hablar y a escucharnos. Cuando Harry lo miró con escepticismo, no pudo evitar suspirar. Sabía que esto iba a ser difícil para ambos. Hablo en serio, Harry. Estamos juntos en esto de ahora en adelante, y vamos a tener que hacer que funcione porque no tenemos otra opción. Ahora, tanto si me consideras tu padre como si no, soy responsable de tu bienestar. Harry resopló con desconfianza ante esta afirmación, y Severus le pellizcó el puente de la nariz. Tenías razón en que has estado siguiendo las reglas que te impuse el primer día, Harry, y supongo que debo expresarte lo agradecido que estoy por ello. Solo con eso me has sorprendido muchísimo, ya que nunca antes había visto pruebas de que pudieras seguir las reglas. Yo también puedo. Harry se puso de pie de un salto, frustrado por esta afirmación, pero Severus le hizo un gesto para que volviera a sentarse. Yo sí sigo las reglas. ¿De verdad? Preguntó Severus con curiosidad. El niño de cabello oscuro que tenía delante miró al suelo. A veces, admitió el chico con menos vehemencia que antes. Severus volvió a mirar el montón de ropa vieja en el suelo y suspiró. Harry, ¿esto es todo lo que tienes aparte de tu ropa de la escuela? Harry dudó un instante antes de asentir. Ya le había enseñado la ropa al hombre, y de alguna manera dudaba que Snape dejara de insistirle en que se vistiera decentemente. Entonces, ¿cómo explicas el jersey? Era un jersey bonito para el día a día. La señora Weasley me lo regaló por Navidad. El año pasado también me regalaron uno, pero ya me queda un poco pequeño. Harry tuvo que confiar en que Snape no usaría esto para darles a Malfoy y a sus amigos argumentos en su contra. Aunque, en realidad, ya no tenía muchas opciones, puesto que el hombre ya conocía la mayoría de los detalles. Al menos en lo que respecta a la ropa. Bueno, entonces, Severus se puso de pie, recogió el montón de pergaminos sueltos que habían caído al suelo cerca del escritorio y los examinó. Supongo que tú y yo tendremos que ir de compras. No pasó por alto la expresión de asombro del chico, pero prefirió ignorarla mientras volvía a colocar el pergamino sobre el escritorio.
Solo te quedan 27 líneas y habrás terminado, así que termínalas. Blinky te traerá la cena, y si la terminas rápido, te dejaré volar media hora antes de ir a la cama. Harry abrió mucho los ojos al mirar a Severus. ¿De verdad acababa de decirle que irían de compras? ¿Y luego que podía volar un rato esa misma tarde? ¿No habían estado discutiendo hacía solo unos minutos? ¿No llevaban peleando desde que llegaron a la mansión del príncipe? Entonces recordó que su ropa había desaparecido hacía menos de 10 minutos, y su humor se agrió de nuevo. ¿Qué me pondré para volar? Aparel, pero Snape no dijo ni una palabra más. Simplemente se marchó. Harry suspiró. Supuso que las cosas no habían cambiado en absoluto. Aún así, se sentó en su escritorio para terminar sus 27 líneas. Al menos, las tendría listas y se las quitaría de encima. El chico de cabello oscuro se sobresaltó cuando un par de pantalones negros y una camisa negra abotonada le golpearon en la cabeza. Atónito, los miró en su mano por un instante antes de alzar la vista y ver a Severus apoyado en el marco de la puerta de su habitación. Los he encogido para que te queden bien. Puedes usarlos para volar esta noche y mañana cuando vayamos a comprarte ropa de verdad. Dicho esto, el hombre moreno dio media vuelta y se alejó a trompicones por el pasillo, apenas alcanzando a oír el grito de agradecimiento de Harry.